El título de Argelia, la revolución de la sonrisa. Disculpen ahí la interrupción, me saltó un mensaje del sistema que estamos grabando. Así que, bueno, ahora sí, podemos dar comienzo a la presentación. Es una presentación que es larga, que está pensada en realidad para durar 2 horas, pero no las tenemos. Así que voy a tratar de apurar un poco el tranco, me van a saber disculpar si en algún momento voy demasiado rápido. Esperemos, digamos, que eso no genere demasiada confusión. Simplemente paso a presentarles cuáles son los temas que vamos a ver, los tenemos aquí, ¿no? Argelia entre pasado y presente, cuerpo y alma de una nación, el pasado remoto, la era colonial y Argelia independiente. ¿Qué quiere decir todo esto? Que vamos a ver al principio algunas cuestiones, ¿no?, de este país más recientes que nos demandan cierta atención, y luego vamos a tratar de comprender la historia de este país como aquí se indica, desde los tiempos más remotos, en realidad quizás no tanto, pero vamos a ver una historia bastante completa de lo que es este territorio, para llegar nuevamente al presente. Entonces, sin, digamos, mayor demora, paso a mostrarles un mapa, espero que se pueda ver con buena resolución en vuestras pantallas. No es una geografía realmente muy conocida, ni el país mismo tiene una historia, digamos, demasiado conocida, por lo menos en nuestra parte del mundo. Es un país además cerrado, del cual no oímos hablar demasiado, por lo tanto estimo que va a ser de vuestro interés, digamos, poder entender de qué se trata la historia de este territorio y de esta nación. Simplemente concentren la atención en las localidades costeras, sobre todo, algunas que no son conocidas, por ejemplo, Annada. ¿Qué sucede aquí? Tenemos un nombre que es árabe para una localidad que nosotros quizás conozcamos más por el nombre latino, ¿no? Hipona Reggio. La ciudad de San Agustín, conocida en tiempos franceses como Bonn. Bueno, tenemos este problema de nomenclatura. Para la misma ciudad vamos a tener a veces 3 nombres distintos, en algún caso incluso 4. También espero que esto no obste para la confusión de ustedes. Bien, entonces damos comienzo aquí a la primera parte de esta presentación, Argelia entre pasado y presente. Vamos a comenzar un poco, digamos, con un exordio exabrupto, ¿no?, como planteaba la retórica clásica. Punto de partida, ¿no? Disculpen si leo porque va a ser necesario. Voy a tratar de hacer algunas aclaraciones, pero no van a poder ser muchas, lamentablemente. El 8 de mayo de 1945, los aliados occidentales, incluida Francia, se disponían a recibir la capitulación de Alemania. La administración colonial francesa organizó desfiles que en la mayor parte de las ciudades argelinas transcurrieron sin novedades. Excepcionalmente, se había concedido el derecho a los nativos de manifestarse. Algunos participantes en Sétif exhibieron banderas verdes y blancas que simbolizaban el pedido de independencia. La represión policial que siguió precipitó la insurrección que el partido de Messalehach, detenido 2 semanas antes, venía preparando. Se desató entonces una masacre entre nativos y colonos, cuando las noticias llegaron a Jarrata, a los pies de los montes Babor. Después del mediodía, los aldeanos de las afueras se armaron con fusiles y herramientas agrícolas y bajaron a la ciudad a matar europeos. Un centenar de ellos fueron muertos atrozmente, luego siguieron las represalias. La zona de Jarrata fue batida por el fuego de un crucero que surcaba la rada de Bujía y ocupada por la legión extranjera. Las gargantas que dan el nombre al pueblo en lengua kabila se llenaron entonces de cuerpos sin vida. El 16 de febrero de 2019, los habitantes de Jarrata volverían a levantarse. Aquí tenemos la primera de las imágenes que van a intercalar esta presentación. Por cada sección de texto vamos a tener una imagen comentada. Tenemos aquí entonces campesinos de Jarrata capturados por el ejército francés el 17 de mayo de 1945. La escena se encuentra tomada de un video del fondo documental del propio ejército francés, ¿no? Établissement de Communication et Production Audiovisuelle de la Défense, ACT 930, ese es el código del video por si lo quieren buscar. En los siguientes cuadros, estos campesinos son ejecutados por los soldados y su aldea incendiada. Efectivamente, se filmaban haciendo estas cosas. El Hirak es el tema que nos convoca hoy, la revolución de la sonrisa, ¿no? Saura Telebtesam. Escenas como las de Jarrata comenzaron a repetirse en todo el país, hasta que el viernes 22 de febrero de 2019, en Argel y en las principales ciudades, las multitudes marcharon en contra de la postulación de Abdelaziz Bouteflika, presidente de Argelia desde 1999, a las elecciones presidenciales planificadas para el 18 de abril. O sea, se trataba de su 5ª reelección. Se creía que el octogenario presidente, que apenas había aparecido en público desde que sufriera una ACV, un accidente cerebrovascular en abril de 2013, no se postularía.
pero el 10 de febrero se había publicado una carta abierta a su nombre anunciando su intención de obtener un quinto mandato. El público le consideraba una mera marioneta de su clan y del ejército. Desde la independencia de Argelia en 1962, dicha institución había tutelado la vida política del país. El jefe del Estado Mayor, Ahmed Raed Salah, el poder detrás del trono, finalmente forzó la dimisión de Bouteflika el 2 de abril, pero las protestas no cesaron, sino que continuaron, todos los martes y viernes por 56 semanas seguidas. Las elecciones se aplazaron entonces para el 12 de diciembre, en las que venció Abdelmajid Tebboune, del oficialista FLN. RCD en realidad, aquí un pequeño error. El general Raed Salah apenas sobreviviría a esta victoria. El 23 de diciembre moriría de un ataque cardíaco. Aquí tenemos una escena del aniversario de las manifestaciones en contra del proyecto de la cuarta reelección de Abdelaziz Bouteflika, que tuvo lugar en Jarrata, la misma localidad donde vimos las escenas de los campesinos asesinados por el ejército francés, el 16 de febrero de 2019. Se destacan las consignas silmía, no sé si ven mi puntero, aquí atrás, pacifismo en árabe, y talwit o talwit, sin distinto el acento, en lengua kabila. Aquí, paz. Se observan también banderas bereberes, la tenemos aquí, de 3 colores, junto con la bandera argelina, blanca, verde con la estrella y la creciente en rojo. El 38,6% de los habitantes de la daira, la circunscripción, daira traduce arrondissement del francés, de Jarrata, son hablantes de lengua bereber. Como vemos también hay un cartel en francés, Système de Recyclage, hablando de la transición entre Abdelaziz Bouteflika y Abdelmajid Tebboune, el nuevo presidente, actual presidente de Argelia. Bien, un país de martes y viernes. Los días elegidos para salir a las calles eran elocuentes. Un público islamista se congregaba en las mezquitas para la oración de los viernes al mediodía, que los musulmanes observantes tienen por obligación realizar en asamblea. Finalizados los rezos, se volcaban a las calles junto con los profesionales, para los cuales el viernes es feriado en el mundo árabe. Los estudiantes habían tomado para sí los martes, el día de la semana más alejado de los viernes, ¿no? Pese a sus diferencias, todos coincidían en la mayor parte de sus consignas y en el reclamo de una renovación pacífica de la vida pública argelina. Pesaba sobre sus conciencias el decenio negro, los años de guerra civil entre 1992 y 2002. El mandato de Bouteflika de devolver la paz al país deshecho estaba cumplido. El de la pesada tutela militar que había sabido preservar la independencia del país durante la Guerra Fría y construir una nación sobre las ruinas del proyecto colonial francés también. La dinámica dirigencia política de aquellos primeros años había degenerado en una gerontocracia abúlica y paranoica. El cuerpo decrépito del presidente encarnaba en las mentes de los manifestantes todo un sistema político. Bouteflika había sido el canciller de Argelia cuando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas gobernaba Khrushchev. El 54% de los argelinos hoy es menor de 30 años. Bien, y aquí tenemos un cartel de una manifestante, Sonia Qassemi, joven estudiante argelina, sosteniendo una pancarta con consignas feministas y pacifistas, foto de abril de 2019. En árabe clásico, se lee aquí, Lan yataharrar el-watan in lam tataharrar el-mar'a, la patria no se liberará hasta que las mujeres no se liberen, y en árabe dialectal argelino, ¿no? Silmiet, jitan taleb bihaqi, maranish nehsat, hawa hawa, Habsulna al-Minkar, pacifismo, vine a reclamar mis derechos, no seré derrotada, hermanos, evítenos una desgracia. También para que vean esto, la diferencia entre las dos variantes de árabe, ¿no? El árabe clásico y el árabe dialectal argelino, son bastante distintas. Bien, leemos aquí la fragilidad del sistema, la causa inmediata tras las protestas, era sin duda la caída de las rentas petroleras y gasíferas de la nación, que significaban el 90% de sus exportaciones, el 60% de los ingresos fiscales, el 30% de su PBI, su Producto Bruto Interno. Desde 2014 los precios del crudo asumieron una tendencia descendente, mientras que la producción petrolera argelina. Ante el déficit fiscal sostenido, las reservas de divisas se consumieron en 2/3 hasta 2019. Las rentas petroleras sostienen en Argelia el gasto social, que es el mayor de la OPEP,
Organización de Países Exportadores de Petróleo, sobre todo de subsidios al consumo eléctrico y de alimentos, e indirectamente sostienen al resto de la economía por vía del gasto público. La matriz de gastos privilegia aquí los subsidios a una industria sustitutiva de importaciones y la generación de empleo público, que es el 40% de la masa laboral, en detrimento de la infraestructura y la acumulación de capitales físicos. En consecuencia, el crecimiento de Argelia ha estado muy por debajo del de naciones comparables en las últimas décadas. Dadas las estrechas circunstancias de la economía, el anuncio de la quinta presidencia Bouteflika no pudo ser acompañado, como otras veces, de un paquete de beneficios. Argelia no financia sus gastos con emisión monetaria ni suele recurrir al crédito externo, de ahí las limitaciones. Bien, y aquí, digamos, tenemos dos fotografías, bueno, una foto y una caricatura. Las protestas en contra de Bouteflika habían sido anticipadas por los cánticos contestatarios de las distintas barras bravas argelinas. Un rasgo compartido por otros países norteafricanos es que el fútbol y la religión se encuentran más allá del control de los gobernantes. Aquí es justamente lo que tenemos en esta tira cómica, de algún modo representada, es una tira cómica de Batunissi, un dibujante amigo de un amigo mío, que ilustra, digamos, en ese sentido, el paralelo entre la religión y el fútbol. Tenemos una cinta de montaje y tenemos un personaje que le coloca la famosa taqia, ¿no? El gorro, digamos, utilizado por muchos musulmanes, a una cabeza hueca que dice Allah, y tenemos aquí otro personaje que le coloca un balón de fútbol a una cabeza hueca que dice Ilie, o sea, en francés gol, básicamente. Bien, entonces, como decíamos, tenemos este fenómeno. Se destaca el cántico, La Casa del Muradía, presentado en 2018 por los simpatizantes de la Unión Sportive de la Medina del Ger, que tenemos aquí ilustrada, la barra. Club comprado en 2010 por Ali Haddad, socio empresarial de Said Bouteflika, el hermano de Abdelaziz Bouteflika, el presidente anterior de Argelia, en el marco de la privatización del fútbol. La letra de la canción, que se convirtiera en himno de la Hirak, o sea, es lo que cantaba la gente cuando comenzaron estas manifestaciones, reza así. Primero, digamos, en árabe argelino, después en la traducción, ¿no? Fil Uren Qulu Jaset, al primer mandato dijimos, fue, Shawhalna bil Ashriya, nos la dieron con el diseño negro, con, digamos, una expresión obscena, ¿no? Fetania el Ahkaya Banet, al segundo se vio que la historia era la casa del Muradía, y esto lo dice el hinchada en español, ¿no? El armado de la casa del Muradía, en español. El Muradía es la sede de la presidencia, es el palacio presidencial. الثالثة البلاد شانت, el tercero, el país se arruinó. Ahí tienen un verbo, digamos, derivado de chien, perro, en francés, ¿no? Conjugado a la manera árabe, shianet. بالمصالح الشخصية, por los intereses personales. الرابعة, el pupilla matet, al cuarto, el títere se murió, al pupilla, esto viene de poupée en francés, y es un préstamo que toma el árabe. El títere es Bouteflika, ¿no? El títere de los militares, que en realidad vive. Pero bueno, es porque justamente sufrió el accidente cerebrovascular. Y la cosa siguió. El Hamza Ray Teswive, el quinto vendrá luego, Teswive, un verbo que es también suive del francés, conjugado a la manera árabe. Ya ven cómo se entremezclan las lenguas. Benathum Aray Mebnia, lugar armado entre ellos. O el passé ahora archivé, y el pasado será archivado, ¿no? Con dos palabras francesas, el passé ahora archivé. La voix ta'al hurriya, junto a la voz de la libertad, la voix, ¿no? Que es la palabra que usan para expresar la voz, con el artículo inclusive del francés. Bien, el cordón umbilical. Los recursos petrolíferos que habían permitido el despliegue de un modelo de crecimiento que fue efectivo durante los años 60 y 70, se encontraron en manos argelinas solo a consecuencia de la guerra de la independencia. Los territorios saharianos que los encierran, los recursos petrolíferos, apenas fueron parte de la Argelia histórica, ocupados por la administración militar francesa, una rata aquí, a partir de 1880, estuvieron hasta 1957 bajo control directo del gobernador general de Argel. Argelia es la mayor de las naciones africanas, el área total de este país es de unos 2,3 millones de kilómetros cuadrados, pero la Argelia histórica, donde habita el 88% de la población, es solo una franja que se extiende a partir de la costa unos 300 kilómetros tierra adentro. El desierto del Sáhara ocupa el resto, un 80% del territorio argelino. Es en este desierto donde aún hoy se juega la suerte del modelo argelino. Sus reservas de gas de shale
esquisto, ¿no?, en español, las mayores tras China y Argentina, podrían permitirle aún subsistir algún tiempo al modelo y al régimen. Pero fue justamente allí, en Ain Salah, cabecera de la cuenca gasífera argelina, donde Bouteflika conoció su primera derrota ante la sociedad civil en 2014 y 2015 también. Un grupo de desocupados autoconvocados logró detener el avance de las exploraciones, aduciendo los daños provocados al medio ambiente. Y aquí tenemos una foto, no al gas de piedra, o sea, el esquisto, en Ain Salah, le gas de Sahri, y Ain Salah, dice aquí en la pared, escrito en las paredes de esa localidad, marzo de 2015. Los habitantes de la región se encuentran sensibilizados por las consecuencias de los ensayos nucleares franceses en los 60, algunos de ellos particularmente desastrosos. La participación de las compañías de esa nacionalidad de los proyectos de exploración, cuando la ley prohíbe la explotación del shale en la propia Francia, ha generado reacciones francófobas. Tampoco las prácticas ambientales de la petrolera estatal argelina, Sonatrach, que por añadidura no suele emplear a locales de esta zona, generan demasiada confianza. Bien, la amenaza latente. Otro factor que dificulta la realización de inversiones extranjeras en el shale ha sido la continua inseguridad en el Sahel. Esta se manifestó claramente con el secuestro masivo en la planta de procesamiento de gas de Tiran-Turín, cerca de la frontera con Libia en 2013. Los militantes islámicos involucrados provenían de la caotizada Libia y de un grupo afiliado a Al-Qaeda en el Magreb Islámico, que se había acoplado a la rebelión Tuareg, pueblo cuyo territorio se encuentra a caballo de Mali, Mauritania, Argelia y Níger, es un pueblo en parte nómade, de 2012, en el norte de Mali. No era la primera vez que ese grupo se ocultaba entre hablantes de lenguas bereberes, históricamente relegados en Argelia. Ya lo había hecho este mismo grupo en la Kabilia, luego de la Primavera Negra. Se trató de una serie de disturbios iniciados el 20 de abril de 2001, tras la muerte del estudiante kabilio Massinissa Qermah, a manos de la gendarmería argelina, durante la celebración del aniversario de la Primavera Bereber de 1980, de la cual hablaremos más tarde, si podemos, si llegamos. Tras un saldo de más de un centenar de víctimas, el gobierno había decidido en 2002 evacuar la gendarmería de la provincia ante la hostilidad de sus habitantes. Los militantes aprovecharon entonces el vacío de seguridad en la zona, que se hacían llamar entonces GSPC, y eran una de las facciones surgidas del diseño negro. Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat, ese es el nombre, digamos, detrás de esta sigla. Bien, tenemos aquí una foto. Manifestantes se disponen a marchar por las calles de Argel, el viernes 26 de febrero de 2021, luego de concluir con sus oraciones prescriptivas, del viernes, ¿no?, al mediodía. La posibilidad de la reiteración de la victoria electoral islamista en 1992 obtura la posibilidad de una salida democrática en Argelia. ¿Puede existir la democracia cuando una parte significativa del electorado apoya una ideología que apunta en el largo plazo al establecimiento de un sistema totalitario, o sea, la teocracia, la República Islámica? Esta es una escena tomada del documental Al-Ghiarin, Sie demonstrieren en vida, de la cadena Arte, la cadena alemana. Bien. Y el retorno de la Hirak. El 16 de marzo de 2020, un grupo de profesionales médicos advirtió a la población del peligro de seguir marchando, luego de 56 semanas, recuerden, en vista de la difusión de la epidemia de COVID-19. Al día siguiente, el presidente Tebboune anunció la prohibición de toda demostración pública. Ese viernes 20, por primera vez en más de un año, no se produjeron protestas. El gobierno aprovechó la desmovilización para lanzar una oleada de arrestos contra referentes de la Hirak. Pero la fuerza y la debilidad de este movimiento, justamente la palabra Hirak en árabe significa movimiento, está en la falta de liderazgos centrales. Luego de que Harrata celebrara el segundo aniversario de su levantamiento, recordemos que en este pueblo es donde comenzó por primera vez el Hirak, el 16 de abril de 2021, el pueblo argelino regresó a las calles, a su habitual cita de los viernes y martes. Las elecciones legislativas del 12 de junio presentan el agridulce balance del movimiento. Hace poco nomás, ¿no? El 12 de junio de este año. Poco más de un quinto del electorado votó, ante el boicot de la Hirak a las elecciones condicionadas. El FLN mantuvo la mayoría, pero perdió un tercio de sus bancas a manos de partidos islamistas. El resto del panorama político está dividido entre pequeños partidos independientes fácilmente condicionados. Tebboune ha dicho: nuestro Hirak es sagrado, o sea, el propio presidente que sucedió a Bouteflika. Quedará en el pueblo argelino ver si el sistema, representado por Tebboune, logra apropiárselo. Y aquí tenemos otra imagen, Hirak Saison 2, ahí dice, Hirak Namotwasil, nuestro Hirak continúa. Reza la pancarta. Este joven salió a las calles de Argel el 26 de febrero de 2021, en el segundo aniversario de las primeras marchas en la capital. Otra vez es una escena tomada de este mismo documental alemán. Bueno,
Y eso en cuanto al presente, ¿no?, de esta nación. Vamos a una reflexión un poco más general acerca de lo que constituye la nacionalidad de Argelia, ¿no?, la parte 2, cuerpo y alma de una nación. Geografía física y población. La población actual de Argelia es de casi unos 45 millones de habitantes, casi todos ellos musulmanes. El 45% de la población es urbana, siendo las ciudades más importantes Argel con 3,5 millones, Orán con 1,5 y Constantina con 500.000 habitantes, cabeceras respectivamente de la Argelia central, occidental y oriental. Una cadena montañosa de 1500 metros de altura promedio corre cercana a la costa, los Atlas Telianos. Al sur de estos hay una serie de altiplanicies de 1000 metros de altura promedio y más al sur otra cadena montañosa con picos entre 1500 y 2500 metros, los Atlas Saharianos, 5 formaciones rocosas entre cuyos hiatos se encuentran los pasos que dan al Sáhara. El norte del país tiene un clima mediterráneo con un régimen estacional de precipitaciones invernales bastante irregulares que permiten la agricultura de secano en una franja de 100 a 200 kilómetros de la costa. Esta se concentra especialmente en los valles costeros, la cuenca del Schlif, las montañas de Mitilla, Bonn y Constantina o Constantina. Argelia Oriental recibe el doble de precipitaciones que Argelia Occidental, donde prevalece más el pastoralismo. No hay ríos navegables, ni, salvo en la Cabilia, permanentes. Aquí tenemos un diagrama que elaboré a base de un mapa que se encuentra en esta obra, Geographical artículo, ¿no?, Geographical Factors in Roman Algeria, de 1944. Las regiones en marrón oscuro son zonas de montañas, aquellas en marrón claro son altiplanicies, las zonas en verde son llanuras, en amarillo las zonas de colinas. Es una geografía difícil de interpretar, así a simple vista, pero digamos, pueden quedarse con la idea de dos cadenas de montañas paralelas, con altiplanicies en el medio, y al sur la meseta del Sáhara. Y algunas llanuras cercanas a la costa, pero no en directo contacto con ella, sino que se interponen entre estas llanuras y la costa, o bien grupos montañosos, o bien regiones de colinas. Bien, en los márgenes de la historia, ¿no? En vano se buscará en el pasado el rastro de una entidad política autónoma que abarcara todo el territorio de la Argelia histórica, que ya describimos, qué es eso, ¿no? La franja de tierra que se proyecta desde el mar a 300 kilómetros tierra adentro, aproximadamente. El espejo del pasado solo devuelve a los argelinos una historia de colonizaciones y de poderes regionales no demasiado brillantes, una geografía difícil, con zonas agrícolas breves y mal comunicadas entre sí, con cadenas montañosas que ponen al país de espalda al mar, el desierto surcado por caravanas, desde que la conquista árabe aportara mejores camellos y arreos, proveerá una compensación, pero será incontrolable el desierto hasta la aparición del aeroplano. Determinaron la imposibilidad de la aparición de un centro poblacional comparable a Cartago, Túnez o Fez, capaz de concentrar los recursos de todo el país. En todo momento, las diferencias entre la Argelia oriental, la antigua Numidia, en verdad siempre un hinterland de África, África en sentido romano del término, y la Argelia central, la Mauretania Citifensis, vamos a ver más adelante las provincias romanas, y occidental, Mauretania Caesariensis, siempre fueron marcadas, o sea, siempre estas tres regiones existieron de algún modo fuertemente marcadas, la Argelia occidental, central y oriental. La primera, históricamente beneficiada por la riqueza agrícola de Constantina, o sea, Argelia Oriental, siempre contuvo el doble de la población de las dos últimas. Así, Argelia, hasta su independencia, no fue más que un corredor o una tierra fronteriza, siempre determinada por potencias externas. Y aquí tenemos el célebre arte rupestre de Tassili Najjar, que evidencia una enorme variedad de estilos artísticos a la vez que documenta los cambios climáticos y la evolución cultural en el Sáhara. Bien. Bueno, es realmente, digamos, un arte hermoso, ¿no? Bien, haremos un paréntesis aquí para hablar de los pueblos originarios de Argelia. Una noción común es que los habitantes originarios del norte africano son los bereberes. En realidad, dicha categoría es históricamente construida, y fue expresada primero en lengua árabe. Ya los poemas preislámicos se referían a los habitantes de la barbarie griega en la orilla occidental del Mar Rojo como el bárbaro. A partir de la conquista de Alejandría en 642, por parte de los árabes, el término probablemente fue usado en el sentido de bárbaroi, con el que los egipcios designaban a sus vecinos, tales como los blemios, y luego extendido a los distintos pueblos que los árabes hallaron más occidente, a los que los romanos llamaban mauri o mauroi, ¿no? La idea de lo bereber cristaliza a la par de la idea de lo árabe en Al-Ándalus, en el siglo VIII, por lo menos en lo que refiere al occidente islámico, ¿no?, donde designan los descendientes de los musulmanes no árabes que participaron de la conquista del Al-Ándalus, ¿no?
Durante el periodo colonial, Francia desplegaría una intensa actividad académica e intelectual para promover los estudios bereberes, con vista a crear un contrapeso a la identidad árabe-islámica en la que veía un foco de resistencia. Desde luego, hay una relación de afinidad entre las lenguas bereberes, cuyo grado de diversidad es similar al de las lenguas romances o germánicas también, pero derivar de ello un concepto etnonacionalista sería impropio. Y aquí tenemos, para hablar un poco del pasado, ¿no? De Argelia, la estela de Abizar, hallada en 1858 junto al río Sebago, cerca de la aldea de Abizar, en la Gran Cabilia. La estela, de 1 metro de alto, quizás de mediados del siglo VI a.C., contiene una inscripción en un alfabeto derivado del púnico, que aquí se ve un poquito, al lado de este guerrero, ¿no? Montado a caballo, con lanzas o jabalinas. Bueno, esta inscripción traduce, digamos, representa una lengua afroasiática que es denominada líbico antiguo, que solamente ha sido descifrada de manera parcial, aunque claramente se encuentra emparentada con el proto-bereber, que es el ancestro putativo de las lenguas bereberes actuales. Bien, la cuestión de la identidad nacional entonces en Argelia, aunque puede presumirse que la inmensa mayoría de los pobladores de la actual Argelia desde el primer milenio antes de Cristo hasta la conquista islámica fueron hablantes de lenguas bereberes o afines, ¿no? Como el líbico antiguo que vimos, nunca hubo una entidad política que, extendida por todo el territorio argelino, impusiera el bereber como lengua de Estado. Siempre el vehículo primario de comunicación entre las distintas comunidades regionales ha sido otra lengua, el púnico, el latín, el árabe o el francés. Si se considera que un 20 o 30% de los habitantes actuales de Argelia son berberófonos, de los cuales prácticamente ninguno es monolingüe, casi todos hablan árabe y francés en esta mezcla, digamos, que hemos ilustrado hace poco. Bueno, mientras que todas las lenguas bereberes se encuentran profundamente influenciadas por el árabe, se verá que el pasado bereber es un fundamento insuficiente para la identidad argelina. ¿Dónde reposa ella entonces, ¿no? La identidad argelina? En 1980, frente a la primavera bereber, que fue una serie de protestas y manifestaciones en la región de la Gran Cabilia, el presidente Chadri Ben-Jedid anunció: somos todos bereberes arabizados por el Islam, como doctrina, ¿no? Nacional. En el Islam, pues, y en el arabismo se encuentra la identidad argelina. Estos no son específicos de Argelia, ¿no? Ni el Islam ni el arabismo. ¿Nació entonces la nación argelina con la colonización francesa? La respuesta no puede ser afirmativa. El colapso de la sociedad colonial francesa trajo consigo transformaciones masivas. La historia de Argelia comienza en 1962. Bien, y aquí tenemos el mausoleo de Yuba II y de su esposa Cleopatra Selene, construido cerca de la actual Tipasa. Antiguamente, un puerto de recalada púnico entre Yol, Shershel, Yol era el nombre púnico, e Ikosim, Argel. Cerca de allí se encuentra una estela funeraria a Albert Camus, con una frase inspirada en San Agustín de Hipona. Fíjense cómo se relaciona, ¿no? Toda la historia. Camus, originario de Orán. Je comprends d'ici ce qu'on appelle gloire, le droit d'aimer sans mesure. Aquí comprendo lo que se llama gloria, ¿no? El derecho de amar sin mesura. Una linda, digamos, frase para acompañar un monumento tan impresionante. Bueno, ahora sí, vamos a hacer una retrospectiva, ¿no? La parte 3 es el pasado remoto. Los reinos prerromanos. Para el siglo VI a.C. se habían establecido en la actual Argelia una serie de estados basados en una economía mixta de agricultura, pastoralismo, manufactura y comercio, una serie de centros fortificados e influenciados por la cultura urbana púnica. Los autores clásicos recogen la existencia de dos reinos en el siglo III a.C., el de los Masaesili de Sifax, extendido desde el Muluya, en Marruecos, hasta el Hermel, y el de los Masili de Masinisa. Recuerden el nombre de este pobre estudiante asesinado, ¿no? En la primavera bereber, entre Argelia Oriental y la Tunisia Occidental. Este último monarca unificó ambos reinos en el 202 a.C., con el apoyo romano, ¿no? Estamos hablando de Masinisa. Pero en 105 a.C., cuando su nieto Yugurta fue vencido por los romanos, estos le entregaron la parte occidental del reino a Bocchus, o Bocco, su suegro, rey de Mauretania, cuya capital era Volubilis. Ese sería el nombre que le darían los romanos a posteriores, ¿no? Walila, en Marruecos actualmente. Sin embargo, la extensión del reino al este del Muluya pronto formó un reino aparte, con capital en la antigua Yol, Shershel, que hemos visto anteriormente, el mausoleo que no está exactamente ahí, sino un poco más al este, de Yuba II. En el 33 a.C.,
a la muerte de Bocjus II, Octaviano anexó las dos Mauretanias, iniciando su colonización con veteranos de las guerras civiles. Vamos a ver que esto, lo de la colonización militar, se va a repetir con los franceses. Pero luego, en el 25 a.C., entregó ambas a Yuba II, rey de Numidia, cuyo antiguo reino fue anexado del África romana, ¿no? La Numidia, anexada al África romana. Finalmente, un error aquí, el 40 después de Cristo, el emperador Gaio, o sea, Calígula, asesinó a Ptolomeo, hijo de Yuba II, y último de los Lágidas, y disolvió el reino de Mauretania. Tenemos aquí el mausoleo de Duga, en Tunisia, no es Argelia, pero viene a cuento, del 138 a.C., que es el monumento líbico mejor conservado y tiene una inscripción líbico-púnica que ha permitido descifrar, ha ayudado mucho a descifrar el alfabeto líbico oriental, porque hay variantes del alfabeto líbico. Se atribuye popularmente a su construcción al rey Masinisa, del que el estudiante asesinado el 20 de abril de 2001 tomaba su nombre. Bien. Y pasamos al África, digamos, a la Argelia romana. El orden romano, ¿no? En el 44 después de Cristo, luego de 4 años de rebelión, ¿se acuerdan? Después del asesinato de Ptolomeo, Claudio crearía las provincias de Mauretania y Tingitania, de capital Tingis, justamente de ahí viene el nombre, hoy Tánger, y Mauretania Caesariensis, de capital Caesarea, que era la antigua Iol, y hoy se llama Shershel. Fíjense cómo desfilan los nombres. El Estado imperial, encarnado en la Legio Tertia Augusta, tomó a su cargo la construcción de una vasta infraestructura de comunicaciones, puertos, puentes y caminos, y de control hídrico, acueductos y canales, asegurada a África, la provincia. La legión se acantonó en Numidia, desde el 75 después de Cristo en Tebeste, y desde más o menos, circa 129 después de Cristo en Lambaesis. Desde allí se extendió una red de caminos con dos ejes este-oeste paralelos, junto a la costa, uno, y el otro eje cruzando los altiplanicies interiores, con pocos accesos a la costa. El Fossatum Africae, una serie de vallas, zanjas y puntos fuertes, controlaba el acceso desde el poco poblado Sáhara. Mayores problemas producían las poblaciones de los montes boscosos de la Cabilia y el Aborés. Esta última área en parte ocupada tras la represión de la revuelta de Tacfarinas, un famoso rebelde del 17 al 24 después de Cristo. Bien, y aquí tenemos un mosaico hallado en 2006 en Lambaesis, que era justamente la base, digamos, de la Legio Tertia Augusta, única representación pictórica conocida del episodio del sacrificio trunco de Frixo y Helle. Atamas, rey de Beocia, incitado por su esposa Ino, decide inmolar a sus dos hijos, aquí lo tenemos, este rey Atamas, habidos con Néfele, que la tenemos aquí, su primera cónyuge. En ese momento Néfele desciende con un carnero de oro, que se ve aquí, regalo de Hermes, sobre cuyo dorso escapan los dos jóvenes. Helle caerá en el Helesponto y se ahogará, y le dará el nombre, por supuesto. Frixo llegará a la Cólquide, se casará con la hija del rey y sacrificará el carnero a Zeus. Un hermoso mosaico, y además ilustra, por supuesto, la influencia de la cultura clásica grecorromana, ¿no? En esta región del mundo, en este periodo. Bien, aquí tenemos un mapa para ver un poco cómo es la situación de la red urbana, la red de ciudades en épocas romanas, que representa la Argelia romana de los siglos II y III después de Cristo, junto con los caminos que los unen. Como ven, la Numidia, ¿no?, mucho más densamente poblada que el occidente, ¿no?, la Mauretania Sitifensis a partir del 193 y la Mauretania Caesariensis. Más al oeste estaría la Tingitania, aproximadamente correspondiente con el actual Marruecos del Norte. Bien, hablaremos un poco ahora de la economía en el periodo clásico. Un cordón umbilical unía las ciudades de Roma y Cartago, la annona pública, un sistema por el que África, la provincia romana, entregaba granos subsidiados a cambio de exenciones fiscales. El sistema aseguró un flujo constante de barcos de gran porte atravesando el Mediterráneo, sobre el que se montó un próspero comercio de aceite de oliva y otras mercancías. Esa prosperidad alcanzaba Numidia y las ciudades costeras de la Mauretania Oriental, pero el comercio entre ellas y el interior del país era dificultoso, justamente por el relieve. En estas regiones pulularon en los primeros siglos después de Cristo los latifundios, wilay y salt imperiales, en manos de la élite senatorial o del Estado. En las altiplanicies interiores, al amparo de la Pax Romana, prosperaba una economía campesina de tráficos regionales, aunque con contactos con el Mediterráneo y el Sáhara. Los campesinos prósperos se agrupaban en centros urbanos de estilo romano, que fungían de residencia temporal y de refugio, como las antiguas polis griegas. Justamente es la vida anfibia entre campo y ciudad, descrita por Hesíodo en el Trabajo de los Días. Y aquí tenemos, bueno, esto es impresionante, ¿no? Es un plano aéreo de Timgad,
cuyo nombre antiguo es Colonia Marquiana Ulpia Traiana Tambugati, justamente se conoce así este sitio, Tambugati, fundada hacia el 100 después de Cristo como colonia militar para controlar la zona de los montes Aurés. Este sitio evidencia, como pocos otros, el plano en gris introducido por Hipodamo de Mileta. O sea, es impresionante, es una ciudad romana clásica, conservado con el trazado de sus calles prácticamente intacto. Aprecian aquí el teatro, aprecian aquí el arco triunfal, en fin. La antigüedad tardía. Tras el crecimiento y la prosperidad del siglo II después de Cristo, años de retórico frontón de Quierta y de Apuleyo de Madaura, bueno, Apuleyo no necesita presentación, ¿no? La región afrontaría con relativa fortuna la crisis del siglo III. Septimio Severo separaría a Numidia de África en el 193, y el imperio, para el 277, perdería el control del interior de la Tingitania, ¿se acuerdan? El actual Marruecos del Norte. Se va a evacuar eventualmente esa zona. Diocleciano crearía en 293 la Citifensis, ¿no? Corresponde a la Argelia central actualmente. El cristianismo, atestiguado desde el 180, arraiga fuertemente en la zona con una variante rigorista que producirá primero el novacianismo y luego el donatismo, que rechazaban estas dos variantes la comunión de los que apostataron durante las persecuciones respectivamente de Decio Trajano y de Diocleciano. Agustín de Hipona, muerto en el 430, el escritor más preclaro de la cristiandad latina, le debemos una valiosa referencia sobre la persistencia del púnico. Alarico, un personaje que tampoco necesita presentación, perdió su flota en el 410 intentando invadir África, un África ya más rica que Italia, justamente porque la había saqueado. Los vándalos de Genserico pasarían Gibraltar en el 429, tomando Hipona en el 431, San Agustín va a morir justamente durante el asedio, y Cartago en el 439, anexada a Numidia, parte de Mauretania tras la muerte de Valentinino III en el 455, o sea, esa región, digamos, occidental, o occidente de África, que los vándalos habían dejado atrás en su conquista de Cartago, los vándalos fueron perdiendo luego de la muerte de Genserico en 477 progresivamente el control de estas áreas occidentales, ¿no? En el 533-34, una expedición bizantina destruyó el reino de los vándalos en una campaña fulminante. Bien. Aquí tenemos un arco de triunfo tetrápilo, o tetrapilo, en honor a Caracalla, improvisadamente adosado a las murallas bizantinas como puerta de entrada a la ciudadela, con la inscripción inaugural del Magister Militum Salomón, de circa 541, que, digamos, demuestra el apresuramiento de las obras defensivas de los bizantinos, luego de retomar el control de esta zona, para lo cual, digamos, aprovechaban estructuras preexistentes, como por ejemplo este arco triunfal de Caracalla, que lo usaron de puerta. Aquí se ve, esta foto es de circa 1880, que también nos da una idea de cómo era el interior de la Argelia colonial en tiempos franceses. Bueno, bizantinos, mauri y bárbari. Con el colapso de la autoridad romana en África en el siglo V surgieron estados mixtos en los que antiguos jefes tribales foederati, aliados, gobernaban sobre pastoralistas nativos y centros urbanos romanizados, tomando el nombre de Mauri. Antes dado los provincianos, su antigua denominación era Afri-Barbari, de donde presumiblemente el bárbaro. Justamente se lo daba a los provincianos este nombre Mauri, y de ahí venía el nombre Mauretania, ¿no? Se trataba, o Mauritania a veces, con una variante ortográfica. Se trataba de reinos cristianos que reconocían al emperador romano, estos reinos de los Mauri. En las décadas del 530 y 540, los bizantinos recuperaron de estos reinos la Numidia y la Citifensis, así como la costa de la Caesariensis y el enclave de Tingis y Septem, ¿no? Tánger y Ceuta. En la década del 580, Mauricio Tiberio consolidó estos territorios bajo un mando civil y militar unificado, llamado Exarcado, con capital en Cartago. Fuerzas navales y terrestres del Exarcado, lanzada la rebelión de los Heráclidas contra el usurpador Focas, lograron entre 680 y 610 conquistar Egipto y Constantinopla, como para darnos una idea de la relativa solidez, ¿no? del Exarcado, que podía, digamos, permitirse este esfuerzo militar. Bien, y aquí tenemos una foto de un Jeddar. Los Jeddar son monumentos funerarios, originalmente piramidales, se han desgastado, edificados durante la Antigüedad Tardía en lo alto de los montes de Frenda, en Tiaret, que veremos más adelante con el nombre de Tahert, como sepultura colectiva de familias reales o nobiliarias de los reinos mauretanos autónomos, de los que hemos hablado. Bien, aquí tenemos un mapa tomado de Michael Brett, de Fatimid Empire, que nos va a preparar para lo que vamos a leer más adelante. Es el periodo islámico.
Bueno, la invasión árabe. Las puertas de África se abrieron a los árabes de Amr ibn al-As con la toma de Alejandría y Barca, Cirenaica, en 642. Barca es el nombre árabe. Hacia 646, el exarca Gregorio se rebelaba contra Constancio II, el emperador bizantino, para ser derrotado en 647 por Abdallah ibn Sa'd, sucesor de Amr ibn al-As, como gobernador de Egipto, ¿no? Siguieron esta victoria varias incursiones desde Egipto, contenidas en 662 a 668, cuando Constancio II estaba presente en Siracusa. Recuerden que este emperador efectuó un repliegue, digamos, desde Constantinopla a Siracusa, pero luego de su asesinato, en esta última fecha, 668, las incursiones árabes recrudecieron y fueron seguidas por la fundación en 670 de una ciudad guarnición en Qayrawán, al sur de Tunisia, que existe hasta el día de hoy. Desde allí, Uqba ibn Nafi', sobrino de Amr ibn al-As, lanzó una serie de raids alcanzando el Atlántico, pero en 683 este fue derrotado por Qusayla, un líder de bereberes y romanos, un personaje misterioso, pero llamado de esta manera por los árabes, al pie de los montes Aurés. Retirados los árabes por una década a causa de la fetna, guerra civil, volvieron bajo Hassan ibn al-Nu'man y arrasaron Cartago en el 698, fundando Túnez junto a ella. Para 708, la última ciudad bizantina de África, Ceuta, actualmente, estaba en manos musulmanas. En el 711, el comandante de Tánger, la antigua capital de la Tingitania, recuerdan, traicionaba a los visigodos, pasando a los musulmanes Iberia. Y lo que sigue es por todos conocidos, ¿no? Bien, y tenemos, este es un monumento que está en Tunisia, pero viene al caso también, es el anfiteatro del Jem, el escenario, según el geógrafo al-Bakri, muerto en el 1094 después de Cristo, de la última batalla de Al-Kahina, la profetisa, la reina de Laurés, región que ya en el 484 se sublevó contra los vándalos. Ella, Al-Kahina, fue la líder de la resistencia contra los musulmanes tras la muerte de Qusayla, se acuerda este misterioso personaje, líder de bereberes y romanos según los árabes, y que fue derrotada hacia 702. Hay otras fechas también que se proponen. Ibn Khaldun, famosísimo historiador tunecino, muerto en el 1406, nos transmite su leyenda, creada por los genealogistas bereberes de Al-Ándalus de los siglos X y XI. A partir de este autor, multitud de mitos nacionalistas se crearían modernamente en torno a ella. Es un personaje, digamos, que se confunde en lo mítico y lo histórico. Bien, la Gran Rebelión. En 705 se organizó la provincia de Ifriqiya, sucesora del antiguo exarcado de África, ¿no? Con tres capitales, desde la principal, Qayrawán, la principal capital de las tres, se incursionaba sobre Sicilia y Cerdeña. Desde Tánger, se entraba en Iberia y Francia, y desde Tlemcen se ingresaba al Tafilelt, que es un oasis, digamos, del oriente del actual Marruecos. Una aristocracia militar árabe, el Jund, propietaria de fincas fortificadas, se enriquecía con el botín, sobre todo de esclavos. A los nativos se les permitía, previa conversión, participar de las conquistas en calidad de clientes, mawali, es el nombre árabe. Pero el intento desde 734 de establecer una reforma tributaria que los alcanzaba, justamente a los mawali, a los nativos, desató en el 739-40 una rebelión justamente de estos. Como en el Jorasán, por la misma época, esto es en el extremo oriente del imperio árabe islámico, el descontento tomó el lenguaje de la heterodoxia, el jarijismo en sus variantes sufrí, aibadí, que partiendo desde Tánger cubriría la región. Tomada Qayrawán por los ibadíes en el 759 y recuperada por los abásidas, la nueva dinastía, ¿no? A partir del 752, en 761, la estabilización de Frequilla esperaría hasta 772. Una nueva guarnición en Tobna, al oeste de Laurés, haría entonces de la antigua Numidia la marca occidental de la provincia, autónoma desde el 800. En este año, el 800, el emir al-Aghlab se establecería en una capital aparte con una guardia personal de soldados esclavos, es lo que se llama un hacham, equilibrando así el poder del Jund, de la aristocracia militar árabe. Y aquí vemos la mezquita Los Viernes de Qayrawán, también Tunisia, creada en 670 y reconstruida en el 836. Bueno, Ibrahim ibn al-Aghlab, fundador de la dinastía aglávida, el mismo año de su nominación, creó la capital aledaña y fortificada de Al-Abbasiyya, ¿no? Llamada en honor a la dinastía califal, reemplazada en 877 por Raqqada, que también era aledaña a Qayrawán.
El sistema de la capital apartada y el Hasham fue adoptado exitosamente por los demás reinos africanos y con desastrosas consecuencias desde el 836 por los mismos abasias en Samarra, pero eso es otra historia. Y justamente esta imagen de esta localidad tunecina como para mostrar cómo Argelia o el territorio argelino se notaba determinado en esta época desde el exterior. Bien, tenemos aquí un mapa tomado de otra fuente, donde se puede ver también las localidades que van a ser relevantes en este periodo, incluyendo a Tiaret, que ya mencionamos antes, ¿no? Bien, Tiaret que mencionamos en relación a los Yeddars, ¿se acuerdan estos monumentos de los reinos bereberes o de berebere parlantes cristianos? Aunque sus inscripciones están en latín, en realidad, de la antigüedad tardía. Bueno, el largo siglo IX, desviadas las energías del Jund, de la aristocracia militar árabe, aclávida, hacia la conquista de Sicilia desde el 827, la región conoció una larga paz. El comercio, base de su prosperidad en tiempos romanos, renacía, y no solamente en el mar. Si el camello reconocido desde el siglo I a.C., también se lo ve a veces en el arte rupestre de Tassili y Nadjer, los árabes habían aportado mejores razas y mejores arreos. El interior del Sáhara se abría por primera vez a las rutas comerciales, mientras que las ciudades-estados y reinos mal documentados surgían a caballo de estas, tales como los Banu Midrar, que eran Micnasa. Micnasa es uno de estos pueblos de habla bereber. Sufríes, una de estas variantes heterodoxas de jarillismo, de Sijilmasa, actualmente en Marruecos, entre 757 y 976. Los rustámidas, Sanata, este es el pueblo, y Badías, esta es la orientación religiosa, de Taher o Tiaret, del 761 al 909, sostenidos por los andalusíes, con un emporio en Cedrata y un puerto al oeste de Mostaganem, que no se puede ubicar actualmente, el puerto, ¿no? Sidi Farruj se llama aparentemente, el reino de Bucurra, Sanata, sufrí de Tlemcen, esta ciudad del oeste de Argelia, de 765 a 789, anexado a su muerte por el reino chiita de los idrisíes, desde 778 a 917, ubicado o con cabecera desde el 809 en la nueva capital, la nueva ciudad de Fez, esto es Marruecos actualmente. La arabización de la vida urbana y el lento avance de la islamización se pusieron en marcha en esta época, en el largo siglo IX, siglo de paz, ¿no? Y de reconstrucción. Bien, tenemos aquí una foto, una imagen de Gardaya, en el oasis del Emsab, en 1971. Disuelto el reino de Tahar por los fatimíes en 909, los ibadíes se trasladaron a Cetrata primero en el oasis de Wargara, todo esto es en Argelia, en la región sahariana, y luego de su destrucción en 175 al Emsab, donde fundaron varios Xur, que es el plural de Xar, una aldea fortificada sobre un promontorio, del cual se puede ver el perfil aquí. Este es el promontorio, esta es la localidad, estas son las típicas casas recubiertas de estuco, hoy día son en cemento, pero bueno, en su momento se hacían en adobe, y aquí está el minarete de la mezquita principal que suele coronar la cima de un xar, ¿no? Justamente la cima del promontorio. Especialistas, los mozabitas, ¿no? Los habitantes de este oasis. En el comercio sahariano, en época turca, vamos a ver más adelante la dominación turca, los mozabitas serían, junto con los habitantes de Biskra y Lahwat, las tres corporaciones mercantiles de Argel, por lo menos encargadas del comercio sahariano. Bien, fatimíes, almorávides y almohares. En 893, el misionero ismailí, Abu Abdallah, obtuvo el apoyo de los Kutama de la pequeña Cabilia para la causa de los imanes de Salamia, una localidad en Siria. Con ello conquistaría Qairawan en 909. Fundado su califato, los fatimíes avanzaron precariamente hasta el Atlántico, enfrentando la resistencia de los Sanata e Ibadíes, cuya revuelta bajo Abu Yazid, el hombre del asno, lanzada en los montes Hodna, también en Argelia, amenazó entre 943 y 947 con destruir la dinastía. Fueron salvados los fatimíes por los siríes Sanjaya, a los que comendaron el gobierno del Magreb tras su marcha a Egipto, conquistado en 973. Mientras al oeste los omeyas organizaban una red de clientes. Los siríes, siguiendo a su rama occidental hammádida, romperían con los fatimíes en el 1050. En represalia, estos pasarían a Libia, las tribus árabes del desierto oriental, los Banu Hilal y los Banu Sulaim, cuyos guerreros arrasarían Qairawan en 1057 y reducirían ambas dinastías a la costa. Un episodio, digamos, fundamental en la historia de esta región, las invasiones hilalíes. Los almorávides, nómades Sanjaya del Sáhara Occidental, una dinastía famosa, ¿no?
alcanzaron Orán, Tenes y Al-Ajer en 1082. Los Hammádidas los detuvieron, esta rama occidental de los siríes, cayendo solo en 1152 ante el avance de los almohades, ¿no? Movimiento sucesor, ¿no? De los almorávides, en lo que es el actual Marruecos. Movimiento religioso militante de los Zanata y Masmuda del Alto Atlas, que ocuparía los antiguos dominios de los siríes, destruidos en el 1148 por los normandos de Sicilia, ¿no? Siríes que habían eh, sucedido a los fatimíes en lo que actualmente es Tunisia. Bien, y tenemos aquí un edificio, la Qal'a Bani Hammad, o el Qal'a Bani Hammad, una residencia fortificada construida en 1007 por Hammad ben Bulugin, y asiento de la dinastía de los Hammádidas, hasta 1090, en que, amenazados por los iraníes, estos árabes invasores que los fatimíes hicieron cruzar desde el oriente del Nilo al occidente, se retiraron a Bujía, en la costa. El padre de aquel, o sea, Bulugin ibn Ziri, el padre de Hammad, había fundado Argel, al-Jazair, las islas, ¿no? Literalmente, en 960. Y aquí tenemos los restos de una pequeña ciudadela del periodo islámico. Bien, un mapa que nos muestra la extensión de los reinos almorávide y almohade, los grandes estados imperiales del periodo islámico. Bueno, los tres reinos se llama este capítulo. En las huellas de los hilalíes, ¿no? De estos nómades invasores árabes, otras tribus árabes ocuparon las tierras bajas e iniciaron la arabización de las poblaciones rurales. Hasta entonces, la presencia árabe había sido mínima en pocas ciudades y sobre todo ciudades costeras. El rito maliquí, o maliki, de Qayrawán, desde la ciudad cabecera de Efrequía, actual Tunisia, se impuso en todo el Magreb, impulsado por los almorávides. El cristianismo africano se extinguía para el siglo XIII, mientras cubrían el Magreb las órdenes sufíes. En realidad hay algún artefacto cristiano del siglo XIV, pero es algo muy raro. Entonces, tomada Ifriqiya, en el 1160, los almohades apelaron a los Hafsidas Masmuda, ¿no? Una dinastía aliada, para combatir a los Banu Ghania, una taifa almorávide de los Baleares que le invadió, o la estaba invadiendo desde el 1184. ¿Se acuerdan? La antigua dinastía imperial, desalojada por los almohades, los almorávides. Los Hafsidas, desde el 1230 a 1574, fíjense ahora cuánta continuidad dinástica, se rebelaron en Túnez, y los Ayánidas Sanata, del 1236 a 1555, en Tlemcen, se rebelaron contra los almohades, mientras los meriníes Sanata arrebataban Marrakech a los almohades en 1269, Marrakech también, en español. Los tres estados, entonces, el estado Hafsida, el estado Sayánida y el estado Meriní o Benimerín, conocieron una renovada prosperidad, impulsada por el oro del Sudán Occidental, al tiempo que refugiados andalusíes afluían a las ciudades costeras, iniciando una prolongada guerra de corso. Los sayánidas, ocupados 2 veces por los meriníes, fueron vasallos oportunos de meriníes, aragoneses y hafsidas. Los meriníes, en el actual Marruecos, debilitados por los ataques portugueses, fueron sucedidos en 1420 por sus visires mu'tásidas. Los hafsidas que ocupaban lo que es la Argelia Oriental, atacados por los angevinos en 1270, ¿no? Por el rey San Luis, el rey cruzado, que fallecería ahí, en Túnez, en esa fecha, fragmentados luego, los hafsidas, y bajo tutela aragonesa en el siglo XIV, alcanzaron en el XV la cumbre de su poderío. Y aquí tenemos un salón del Palacio Seyánida del Meshwar en Tlemcen, la ubicación de esta ciudad, terminal de las rutas saharianas y escasa distancia del puerto de Orán, paso obligado entre los dominios meriníes y hafsidas, hacían de ello un puesto estratégico, aunque vulnerable. Y aquí tenemos en este mapa, más o menos delineados, contorneados, las fronteras cambiaron y hubo invasiones, digamos, de unos reinos por otros, sobre todo los meriníes invadieron los otros reinos, los belicosos meriníes. Pero aquí tenemos los 3 reinos en que se dividía el Magreb, el norte de África islámico, durante todo este largo periodo entre los almohades y, digamos, las invasiones turcas. Bien. Una aclaración: los sayánidas son también llamados abdelwedíes o sayánidas por diversos autores. Los meriníes también son mencionados como benimerines, sobre todo en español. Y aquí tenemos un mapa de las 3 provincias de la regencia de Argel, que es el periodo que va a suceder, con los 3 beyliks del oeste, de Tipteri, y del este, más
una región controlada directamente desde Argel, la Dar es Sultán. Bien. El avance español. La caída del Reino de Granada arrojó una segunda oleada de refugiados andalusíes en las costas argelinas, desde cuyas ciudades autónomas, ante el declive de Hafsias y Sayánidas, alentaron la piratería, los refugiados, ¿no? En represalia, los españoles ocuparon Mazalquivir, Marselquivir, ¿no? En 1505, Orán y Bujía en 1510, y fortificaron el Peñón de Argel. Otras ciudades argelinas accedieron a pagar un tributo. El Peñón de Argel, que es una isla a las afueras de esta ciudad. Oruch era un corsario de padre turco proveniente de Lesbos. Desde 1504 el servicio del emir Hafsida, para el cual intentó recuperar Bujía, fallando en 1514 en su intento, pese a sus mercenarios turcos y su artillería con que contaba, ocupó Jijel, una localidad de la costa, ¿no?, argelina. En 1516 fue llamado por los argelinos, los habitantes de Argel, contra la voluntad del jeque de la tribu árabe Za'aliba, de la llanura emitilla, justamente una tribu que controlaba Argel, ¿no? Y que controlaba la llanura, la próspera llanura, digamos, que la rodea, que dominaba las ciudades del siglo XIV, la tribu, ¿no? Oruch desembarca en Argel, donde hace estrangular al jeque, Salim At-Tumi, como se llamaba, y se proclama sultán, aunque en 1517 se declara vasallo de Selim I, ¿no?, el sultán otomano, de quien recibe refuerzos y el cargo de Beyler Bey. Logra capturar Tlemcen de manos del sultán pro-español Abu Hammu, pero la guarnición española de Orán toma su retaguardia Qal'at Beni Rashid, y encerrado en el Palacio Fortaleza Real del Meshwar, de que vimos la fotografía recientemente, Oruch es muerto por los españoles al intentar la huida. Vemos entonces la aventura de este corsario, ¿no?, turco. Aquí tenemos una imagen del botín humano cobrado por el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, también un personaje muy conocido, ¿no?, Isidro General de Castilla, quien supervisaba personalmente la conquista de Orán, fresco de Juan de Borgoña, que se encuentra en la capilla mozárabe de la Catedral de Toledo, realizado en 1514. Bueno, el reinado de los corsarios, ¿no? Jareddin Barbarossa, el hermano menor de Oruch, mucho más conocido, ¿no?, Jareddin, se convirtió en su sucesor en Argel. Nuevamente se proclamó sultán y ofreció sus servicios a Selim I en 1519, recibiendo de su investidura de Beyler Bey, por supuesto renunciando al título de sultán. Desalojado de Argel en 1520 por una coalición entre los Hafsidas de Túnez, que todavía seguían dando vueltas, aunque digamos ya bajo tutela española, y la Confederación Tribal de los Kuku de la Gran Cabilia marchó a Jijel. La Gran Cabilia se encuentra inmediatamente al este de Argel. Marchó a Jijel, y con el apoyo de los Banu Abbas de la pequeña Cabilia, que se encuentra al oriente de la Gran Cabilia, y en realidad, pese a su nombre, es más extensa. Tomó Collo, una localidad, en 1521, Bonn, la antigua Hipona, y Constantina en 1522. Digamos, la capital de la cuenca, digamos, agrícola del este. Recuperada en 1525 la capital, destruido el Peñón de Argel en 1529, esta isla fortificada de los españoles a las afueras de Argel, y tomada Constantina, bueno, nuevamente, ¿no? Barbarossa fue nombrado almirante supremo otomano y dejó el gobierno a un delegado, quien resistió el ataque español de 1541 a Argel. En 1545, Hassan Pasha pasa a ser el primer gobernante de la regencia, Eyalet de Argel, nombrado en Estambul. Comienza un periodo de expansión con las tomas de Bujía y Tlemcen, defendida por el último Sayánida, que por cierto se escapa y hace a los españoles de Orán, y se cristianiza y toma el nombre de Don Carlos, el último Sayánida. En 1555, y una expedición al Sahara en 1552 que captura Biskra y somete al vasallaje a Touggourt y Ouargla, estos oasis. La conquista de Túnez de 1574 y la derrota de Alcázar Quibir de 1578, los fallidos asedios a Orán de 1555 y 1563, marcan los límites de la regencia. En 1587 se instaura un sistema de payás nombrados por 3 años, como nuestros virreyes aquí, al frente de la misma, ¿no?, de la regencia de Argel o Eyalet de Argel. Bien, tenemos aquí, bueno, justamente un diagrama. En 1529 Barbarossa tomó y destruyó la fortaleza del Peñón, usando sus escombros para unir las islas al Jazair, los islotes, que dan el nombre de la capital, y así agrandar el puerto, un grabado de Peter Farter bueno, en 1729. Hablamos ahora del gobierno turco. El poder detrás de los payás enviados desde Estambul será el del Ochak, ¿no?, el cuerpo de genízaros y mercenarios anatolios asentados en Argel.
interés de la Sublime Puerta, o sea, Constantinopla, se limitaba al aporte de la flota argelina. En los años 1560 se organizó el gobierno interior de la regencia, con un dominio fiscal, Dar es Sultán, del que vimos los límites en el mapa que hemos pasado, en torno a Argel, y 3 beyliks tributarios. El beylik del oeste, con capital en Masura, Ma'askara y Orán, sucesivamente. El de Titeri, de Media en árabe, y del este en Constantina, ¿no? Constantina en árabe. Los beys, justamente los que gobernaban los beyliks, en ocasiones Kuloglus, digamos, en turco sería Kulagullare, ¿no? Hijos de esclavos, ¿no? Esclavo en realidad significa genízaro, en el turco de la época, hijos de turcos o nativos. Esta institución de los hijos de turcos también ustedes la encuentran digamos, en el Egipto mameluco, donde sucedía algo parecido, ¿no? La capa militar, la aristocracia militar dominante era de origen extranjero. Y también había surgido una capa de hijos, ¿no? Entre estos y sobre todo mujeres nativas, que se llamaban en el Egipto mameluco los Aulad al-Nas. Bueno, los Kuloglus o Gullari son más o menos eso. Bueno, entonces los beys gobernaban los distritos pacificados, los Autan, a cargo de un Qaed cada uno. Toda esta organización se va a preservar en el periodo colonial francés, junto a las aristocracias religiosas y terratenientes, los Jawad, los ricos, literalmente, en árabe, y las tribus aliadas, el Mahsen, al mando de un jeque o de una asamblea, Jama'a. Cada una de las tribus está al mando de un jeque o de una asamblea. Estos solo debían servicios militares, ¿no? Las tribus del Mahsen, mientras que las demás tribus sometidas aportaban también tributos. Pero estos no alcanzaban para mantener al Ochak, cuyo comandante, el Agha, se sublevaría en 1659. En 1671, un diwan de corsarios y genízaros y otras corporaciones elegiría a un dey, que es una palabra que viene del turco daye, tío. Se estableció así una monarquía electiva, autónoma tras la expulsión del último payá en 1710, que ante el declive de la piratería en el siglo XVIII se lanzaría a despojar la regencia de Túnez, primero, de lo que hablamos en la charla anterior sobre Tunisia, y buscaría luego centralizar cada vez más la administración fiscal. Como ven, los recursos, digamos, que podía extraer esta administración no alcanzaban y debían complementarse con la piratería. La crisis de la piratería, bueno, va a provocar una crisis y un reacomodamiento en este gobierno. Tenemos aquí una fotografía de la Jama' al-Keber, ¿no? El Jama' al-Keber en árabe, de cerca de 1930. Es la mezquita de los viernes, junto a la marca, es el edificio público más antiguo de Argel, una inscripción almorávide, data de la fundación de su minarete en el primero de Rajab de 490, digo, de la Égira, 18 de junio de 1097 después de Cristo. Bien, y aquí hablaremos del declive de la regencia y del final del periodo turco. La regencia nunca logró someter totalmente a las tribus del interior, bereberes si se quiere, los Zuawa de la Gran Cabilia, cuya capital fortificada era Kuku, algo hablamos del reino de Kuku, que proveían de mercenarios a Argel, cosa que solían hacer en la premodernidad de los pueblos habitantes de distritos montañosos, ¿no? Con un exceso demográfico. Los Mokrani, o Beni Abbes, de la pequeña Cabilia, y los Bibans, también otra cadena montañosa, con centro en Cala Beni Abbes, capital fortificada digamos, de este grupo, o el sultanato vasallo de Tugurt, en un oasis del desierto al sur, que controla las rutas saharianas. Orán, por su lado, resistiría varios asedios hasta ser entregada por los españoles en 1792, tras un terremoto, el de 1790, que destruyó sus fortificaciones. Expediciones de castigo obligaron a Argel a prohibir el corso contra Inglaterra en 1682, contra Francia en 1690 y contra España en 1786, restringiendo a los corsarios a atacar a los barcos de las naciones más débiles. Estas naciones lograban en este periodo intermitentes treguas, proveyendo a los deys de sobornos o, como los daneses, de suministros bélicos. Comerciantes europeos alcanzarían una posición dominante en Argel. Fundada en 1741, la Compañía Royal d'Afrique tendrá una presencia dominante entre estos grupos. La población de esta ciudad, que superaba los 100.000 habitantes en el siglo XVII, de los cuales 20.000 esclavos, en el periodo álgido de la piratería, muchos de esos esclavos, por supuesto, eran remeros, ¿no? Se redujo para 1830 a 30.000. La población de la entera regencia para esta fecha se estima en 3 millones.
de los cuales 1,5 millones en la región oriental de Constantina, 1 entre Argel y Tit-Tari, el Beylik de Tit-Tari, y 0,5 en Orán, la región occidental. Bien, y aquí tenemos bueno, una foto también hermosa, ¿no? El palacio de Lalla Hawatij al-Amia, la ciega, ¿no? Al-Amia significa eso en árabe, cuñada del último dey de Argel, Hussein Pasha, construido en 1570, en la parte inferior de la Qasba de Argel, la fortificación, ¿no? De Argel, actualmente funciona como Museo Nacional de las Artes y Tradiciones Populares. Bueno, y aquí llegamos a la era colonial francesa. Comenzamos entonces con el hacer del espantamoscas. El origen del diferendo entre la Francia del rey Carlos X y el dey Hussein, que reinó entre 1818 y 1830, el último dey, se remontaba a la sustantiva provisión de granos del directorio francés, en 1793 a 99, realizada por la casa mercantil Bakri y Busnach. Se escribe así en francés, en árabe es Busnach, no sé por qué Busnach en francés, con crédito tomado del dey. Esta casa mercantil, fundada en 1782 por judíos libres, entre comillas, amparados por las capitulaciones, o sea, con los privilegios de los ciudadanos franceses en territorio otomano, originarios de la comunidad sefaradí de Livorno, porque, digamos, en hebreo, Gorneim, ¿no? Que son los habitantes de esta, o la comunidad de este origen, servía a la administración turca de brazo diplomático, esta casa mercantil, ¿no? De comercio exterior y de inteligencia. Francia pagó parcialmente su deuda en 1800, la deuda por la provisión de grano al directorio, pero luego Napoleón desconoció la deuda totalmente. En 1820 la Cámara Francesa, la Cámara que es el legislativo, ¿no? Votó finalmente pagar, pero no el dey, sino sus acreedores en Francia, por lo cual el dey no terminó recibiendo nada. El dey hubiera preferido con el dinero en mano renegociar con los acreedores. El 27 de abril, durante la festividad de la ruptura del ayuno, ¿no? Al final de Ramadán, el mes sagrado de los musulmanes, el dey, en una exasperada discusión con el cónsul francés Pierre de Val, en la que se recriminó mutuamente el apoyo a la piratería, el francés al dey, ¿no? Y la fortificación de los emporios comerciales franceses, el argelino al francés, golpeó al cónsul con su éventail, ¿no? Con su, a que se traduce como espantamoscas, puede ser abanico también, en francés es abanico. El primer ministro francés decretó un bloqueo naval de Argel en represalia que duraría 3 años. Un disparo de cañón en advertencia lanzado desde Argel el 3 de agosto de 1829 fue tomado como casus belli. Viene la invasión. Desembarco de las tropas francesas en Sidi Ferrouche el 14 de julio de 1830. Obra de Pierre-Julien Gilbert, pintor oficial de la campaña de Argel, o sea, de un testigo, ¿no? De estos hechos. También muy impresionante la pintura. Bien, la toma de Argel. Desde 1829 el régimen francés gira al ultramonarquismo. Hay que explicar un poco la política francesa para entender por qué Francia se embarca en esta aventura tan extraña, contra la posición liberal en la Cámara de los Representantes. Desempolvado un plan de invasión napoleónico, invasión a Argelia, se prepara una expedición que el rey autorizará el 17 de mayo de 1830, al día siguiente de disolver la Cámara, una especie de autogolpe, ¿no? El 14 de junio desembarcan las tropas en Sidi Ferrej, ¿no? Sidi Ferrouche en francés, 30 kilómetros al oeste de Argel, el 23 de junio. El Partido Liberal obtiene la mayoría de la legislatura, el partido antimonárquico, ¿no? O partido en contra de los ultramonarquistas que apoyaba a Carlos X. El 5 de julio capitula apresuradamente el dey. La noticia llega a París el 9, entre grandes celebraciones, pero el autogolpe intentado por Carlos X el 26 de julio desata una revuelta popular, que en 3 jornadas, Les Trois Glorieuses, ¿no? En francés, de insurrección urbana, instauraría la monarquía de Luis Felipe, rey ciudadano. Irónicamente, la ausencia de los destacamentos que cubrían París, despachados a la campaña africana, fue uno de los factores de la caída de Carlos X. Los oficiales que conducían el ejército de África decidieron seguir adelante contra las reticencias de las nuevas autoridades liberales. Sus razones eran varias: el botín de las ciudades argelinas, el aliento de los comerciantes del Midi, deseosos de controlar la producción de grano de la región, el afán de recompensar con tierras a los numerosos veteranos de las guerras revolucionarias. Bien, y tenemos una ficha de julio de 1830 explicando la significancia de la toma de Argel a la población, que no vamos a poder leer, pero créanme que dice eso. Bien, el asalto francés. El gobierno otomano, desconcertado ante la rapidez de la conquista, meramente protestó la invasión. Los beys de Constantina, Orán y Tit-Tari no lograron organizar una defensa. Pronto el país cayó en la anarquía, los conflictos tribales reprimidos se desataron, las ciudades y los campos asolados por los combates y las epidemias que traían los franceses, el tifus y el cólera, fueron abandonados por los nativos.
Finalmente, el 22 de julio de 1834, Luis Felipe aprueba la anexión de Argelia. Quedaba así esta bajo el mando de un gobernador general, dependiente del Ministerio de Guerra. La ocupación debía limitarse en principio a Argel, Orán, Bonn y Bujía, donde la burguesía nativa era favorable a la ocupación francesa, ¿no?, estas ciudades costeras, mientras que las zonas de colonización serían la llanura de la Mitilla, las afueras de Argel, el Sahel de Argel, la zona de colinas, que también la rodea, y el valle del Seibuz, cerca de Bonn. Pero los franceses no se detuvieron allí, y en 1837 tomaron Constantina, donde el reformador otomano Ahmed Bey, el Bey de Constantina, quien había impuesto la administración árabe, abolido los genízaros y creado un consejo de notables como gobierno, atizaba la resistencia con la ayuda de los Jawad, de la aristocracia. Los vencedores buscaron cooptar estos magnates tribales, cediéndoles tierra pública y nombrándoles delegados a Jalifa, ¿no? Por un tiempo va a haber un régimen de gobierno indirecto. Aquí una foto de Constantina, la ciudad de los puentes. En esta foto, el puente de Alcántara sobre el cañón del río Ormel, el río de las Arenas, en 1950. La ciudad antigua se encuentra en un promontorio rodeado en 3 direcciones por un recodo de este río. Bien, Abdelkader. En el oeste, el Mahsen estaba en descomposición. El Mahsen, ¿se acuerdan que es la organización de las tribus leales a la administración otomana? Solo sostenía la resistencia a las órdenes sufíes, la Tijanía, la Tayyibía, la Darqawiyya y sobre todo la Qadiría, poderosa en la llanura de Orán. Las órdenes extendían su influencia desde el siglo XVIII, en reacción a las imposiciones tanto de Argel como del sultanato de Fez, cuyo sultán, Muley Abd-ar-Rahman, abandonando la yihad, intensificaba la presión fiscal sobre las tribus y condenaba la religiosidad popular. Digamos el sultán, que al principio había intervenido para proteger a Tlemcen, pactó en 1832 su paz con los franceses. Quedó entonces al frente de la resistencia Mojeddin, líder de la Qadiría, con cuartel cerca de Ma'askara, quien delegó el mando en su hijo Abdelkader. Los franceses pactaron con él en 2 ocasiones, en una tregua en 1834 y 1837-39, dejándole establecer un estado teocrático tribal en Argelia Occidental y Central. Pero luego se reanuda la guerra. Reanudada la guerra, los franceses desplegaron métodos de tierra arrasada, apoyados en el Mahsen y las otras órdenes sufíes, o sea, las que no eran la Qadiría. Para 1843, Abdelkader debió huir a Marruecos, habiendo regresado a apoyar al rebelde Boumaza. Fue capturado en 1847. Siguió la confiscación masiva de las tierras de los vencidos. La Gran Cabilia fue reducida para 1857 y la Cabilia Oriental para 1865, 2 zonas de resistencia tradicionalmente. Y aquí una foto del jeque Abdelkader, personaje del que se puede hacer muchísimo, por cierto, tomando su exilio en Damasco en 1862. Bien, y un mapa con los primeros 3 departamentos de la Argelia francesa que reproducen de manera bastante próxima la organización bajo el periodo otomano, ¿no? Bien, los comienzos de la colonización. En 1871 se desató un alzamiento masivo alentado por Al-Mukrani, magnate de la pequeña Cabilia, la poderosísima orden Rahmanía también, junto con Al-Mukrani, los campesinos abrumados por las sequías y las tropas indígenas convocadas para la guerra franco-prusiana, justamente fíjense el año, ¿no? Amotinadas las tropas. Su represión fue comparable al aplastamiento de la Comuna, también del mismo año, ¿no? La pacificación abrió la puerta a la colonización europea. A partir de 1841, los colonios, al principio de mayoría española, podían peticionar establecerse sobre las tierras confiscadas a las tribus vencidas y también las tierras antiguamente realengas, por así decirlo, del periodo otomano, de los Beyliks. En 1848, tras la caída de Luis Felipe, se decretó la incorporación de Argelia al territorio francés, dividido en 3 departamentos que vimos recién, correspondientes a los antiguos Beyliks. La práctica de la administración militar continuó hasta la supresión en 1858 de los Bureaux Arabes, una forma de organización, digamos, una forma de control militar del territorio. Napoleón III, que ante la oposición de los colonos fracasó en crear un reino árabe en Argelia, del cual él detendría la corona también, concedió en 1865 la nacionalidad francesa a los nativos con plenos derechos bajo el Código Civil, si abandonaban sus estatutos personales, ley islámica o ley hebrea. Aunque el decreto de 1870 declararía a los judíos, excepto en el MSAB, que solo fue incorporado en 1882, ciudadanos de derecho francés, la vía de la naturalización quedará cerrada de su práctica para los musulmanes. Porque, por supuesto, había una población judía también en la Argelia, el periodo pre-francés.
Bueno, y para hablar un poco también de esta comunidad, o minoría, tenemos una fotografía de la familia Ben Simón de Constantina. La comunidad judía argelina, de origen sefaradí, formaba en el periodo otomano un artesanado urbano extremadamente pobre, con algunos ricos comerciantes a la cabeza. La ocupación francesa puso sus instituciones religiosas bajo control del Estado, también la de los musulmanes, por cierto, y la conflictiva tutela de sus correligionarios ashkenazíes, ¿no? El decreto Crémieux, que les brindó los beneficios de la ciudadanía francesa, fue una de las mayores causas de resentimiento de los colonos, ¿no? De los colonos franceses, que tenían inclinaciones bastante antisemitas, por cierto. La expropiación. Al principio los colonos acudían al Estado colonial para obtener nuevas tierras. Con el tiempo se perfecciona una arquitectura legal que les permitirá obtenerlas de los propietarios individuales nativos, pauperizados y con sus sociedades tradicionales en plena disolución. Las fuentes de tierras fiscales habían sido las tierras Beylik, antiguo dominio público otomano, las dos confiscaciones a las tribus vencidas, junto a las tierras abandonadas por los refugiados de las guerras de conquistas, y aquellas cuya posesión, según la ordenanza de 1846, no podía ser demostrada con documentos escritos. Y los bienes en manos muertas, habus, el fideicomiso desde 1839. En 1844-46 se anula la intangibilidad de los habus, los bienes en mano muerta, y en 1851 se convierten en bienes públicos, bosques y ríos. Entre 1851 y 58 se recortan los territorios de las tribus, establecidos en 1863 como de propiedad colectiva. Una ley de 1873 permitirá su enajenación. Esta ley será prenda del apoyo de los colonos a la naciente Tercera República. Pero lejos de crear una democracia de farmers que compensara a Francia por la pérdida de Alsacia y Lorena, la mayor parte de las pequeñas explotaciones fracasan. Como en los tiempos romanos, los latifundios trigueros se extienden por las altiplanicies, mientras los granjeros cultivan donde pueden la vid. Bien, aquí tenemos la curva de evolución de la población argelina, de un trabajo señero de Javier Iacono, ¿no? Desde 1830 a 1851 la tendencia es decreciente, ¿no? De aquí a aquí. Luego las campañas de vacunación antivariólica producen una primera recuperación, también hay medidas sanitarias básicas que ayudan a ello, interrumpida tras las terribles sequías de 1866 y 67, donde vemos aquí un descenso terrible. Y luego, crecimiento de la población, hasta el día de hoy. El régimen colonial, bueno, luego de una primera reglamentación en 1875, en 1881 se crea un régimen penal excepcional y sumario del indigène, mientras que un régimen fiscal desigual privilegia a los colonos y grava a los nativos con impuestos franceses y también con los antiguos impuestos otomanos, las dos cosas. Los europeos controlaban no solamente las llamadas communes de plein exercice urbanas, donde a menudo eran la genuina mayoría, por lo menos en este momento van a ser la mayoría en las regiones urbanas, los colonos europeos, sino también las rurales, donde era una élite privilegiada, mientras que un puñado ínfimo de europeos gobernaba las communes mixtes, creadas en 1868 y extendidas en 1870, junto con los Beni Oui, ¿no? En francés, o nativos cooptados. Beni, que en árabe significa hijos de. El Sáhara aún quedaba bajo autoridad militar. Los decretos de 1898 y 1900 dieron a Argelia lo más cercano a un autogobierno. Las delegaciones financieras, asambleas selectivas dominadas por los europeos. Hasta 1890 los franceses persiguieron una política de asimilación de los bereberes en exclusión de los árabes. Pese a sus esfuerzos, el árabe terminó difundiéndose a medida que las migraciones internas y mejoras de las comunicaciones ponían en contacto a las distintas comunidades. Para 1936, los musulmanes argelinos eran más de 6 millones, los europeos casi 1 millón. Solo un 25% de las tierras quedaban aún en manos de los nativos. También vale aclarar, para este periodo el ingreso de un europeo era de 7 veces el ingreso de un nativo, para que aprecien el régimen de discriminación, ¿no? que había sido implementado. Bueno, tenemos aquí la cubierta de un almanaque agrícola para colonos, evidentemente letrados, ¿no? Y una puesta en escena de una école arabe française, atendida sobre todo por niños pobres, muchas veces de la comunidad judía, que como les dije era muy pobre, de los años 1860. Pizarrón dice: mes enfants, aimez la France et votre nouvelle patrie. Mis niños, amen la Francia, vuestra nueva patria. Para 1889 solamente un 2% de los niños nativos se encontraban escolarizados, contra un 84% de los europeos. Justamente nosotros que estamos en la Universidad Pedagógica, este tema nos concierne de cerca. La privatización de los habús, los bienes de mano muerta, que sostenían las fundaciones pías musulmanas, desfinanció las tradicionales escuelas coránicas, con un grave retroceso del alfabetismo en árabe. Bueno, las reformas negadas. Para 1914, un tercio de los campesinos se había convertido en aparceros, y más de un décimo de la población había sido reducido a un proletariado rural. A medida que se arruinaba la aristocracia tribal y los restos de la burguesía otomana, se convertían estos en los conservadores vieux urbains, ¿no? Cuya autoridad religiosa era tanto mayor por cuanto la educación islámica en manos del Estado había sido descuidada.
Surgía entonces una clase alta nativa, urbana y terrateniente. Buscaba para sus hijos esta clase una educación francesa, rompiendo con el tradicional boicot musulmán a la misma, la educación a la francesa, y luchando contra la negativa de los colonos a financiar la educación de los nativos. De allí surgió el movimiento de los jóvenes argelinos, un grupo político que promovía un programa de reformas tendientes a la asimilación de Argelia por Francia, y cuyo vocero era Khaled ibn Hashimi, nieto de Abdelkader. Llegada la Primera Guerra Mundial, más de un tercio de la población masculina participó en ella como soldados o como trabajadores migrantes. El gobierno francés, en compensación a estos esfuerzos, ofreció en 1919 la ampliación de los ineficaces derechos políticos de los nativos, aunque aún denegaba la ciudadanía francesa a los sujetos de estatus musulmán. Uno debía renunciar al estatus musulmán si quería acceder a los derechos de la ciudadanía francesa, cosa que muy pocos hicieron. Fotografías del escritor islamista reformista Ahmed Tawfiq al-Madani, a la izquierda, creador en su Kitab al-Jazair de 1932 del lema "El Islam es mi fe, el árabe es mi lengua, Argelia es mi patria", uno de los primeros escritores de la historia, ¿no?, en árabe de Argelia. Y Ferhat Abbas, a la derecha, asimilacionista, en esos años por lo menos, que por aquellos años proponía la inexistencia de la nación argelina y la necesidad de la adhesión a Francia. Para 1958 ambos se encontrarían participando del gobierno provisional argelino, o sea, en el lado de la independencia. Bien, el periodo de entreguerras. Reducida a parcelas demasiado pequeñas en suelos marginales, con la consiguiente sobreexplotación, la agricultura nativa conoció una serie de malas cosechas en los años 20. La caída de los precios de las materias primas, agudizada con la crisis del 30, afectó una economía aún primaria, provocando una fuerte migración a las ciudades y a la metrópolis, a Francia, en marco de la mecanización del campo y un enorme crecimiento de la población musulmana. Con la reforma electoral de 1919 y el crecimiento de las clases medias surgieron, bueno, estos movimientos, ¿no? La Fédération des Élus Indigènes, que eran évolués, o sea, educados, favorables a la francesa, favorables a la equiparación de derechos, el movimiento islámico reformista, nacionalista, con una ala radical, y la Étoile Nord-Africaine, de Messal el-Hajj, que desde Francia y en alianza con la izquierda francesa, agrupaba a los trabajadores emigrados con una agenda socialista, independentista y de reforma agraria. Tras años de agitación urbana, una coalición de élus, islamistas y comunistas, obtuvo tibias promesas de reforma del gobierno del Frente Popular, solo para ser bloqueadas en 1938 por el lobby colono. El Parti du Peuple Algérien de Messal el-Hajj, al que ahora se unían los antiguos élus de Ferhat Abbas, este escritor que vimos en la foto pasada, en la foto de la derecha, se vio reivindicando su intransigencia, su periodo de independencia. Bien, y aquí tenemos unas fotografías de Messal el-Hajj, en un acto de campaña de su partido, la Étoile Nord-Africaine, la estrella nordafricana, que aportó a la bandera argelina su estrella, ¿no? Y la lápida de su tumba en Tlemcen, descripción de la lápida reza: este es el final del camino del cuerpo del Hajj, el peregrino a la Meca, ¿no? Abul Wataniya, padre del patriotismo, nacido Ahmed Msali, cúbrelo Dios con su misericordia. Exhaló su último aliento en el exilio el martes 3 de junio de 1974, correspondiente al primero de Jumada al-Awwal de 1394 de la Égira, a la edad de 76 años, pasados en la lucha, estos años, por la causa de Argelia y el Islam. Es lo que dice la lápida aquí. Bueno, la Guerra de Liberación. Tras los rigores y carestías de la Segunda Guerra Mundial, se produjo el 8 de mayo de 1945 una insurrección regional. Como medida compensatoria se dictó en 1947 una ley orgánica que suspendía la indigena y otorgaba a este régimen discriminatorio y otorgaba a los nativos plenos derechos políticos. Para prevenir la victoria electoral del PPA-MTLD, de Messal el-Hajj, los colonos recurrieron de ahí en masa al fraude masivo. Comenzó entonces a actuar la organización especial Rab Armada del PPA-MTLD, prontamente desarticulada. Se actuó, digamos, entre 47 y 49. Tras la expulsión de Messal el-Hajj, dicho partido lanzó el 1 de noviembre de 1954 el Front de Liberación Nacional, FLN. Los Mujahedin, que es el nombre de los combatientes de la independencia, literalmente yihadistas, ¿no? Fíjense, la impronta islámica del movimiento de independencia argelino, iniciaron ese 1 de noviembre, ese Toussaint Rouge, ¿no? Toussaint es el nombre de la fiesta de todos los santos, el 1 de noviembre, Rouge por la sangre, ¿no? Rojo, su campaña con graves pérdidas y escasas armas. Sin embargo, tras la masacre de los colonos de Philippeville, que hoy se llama Skikda, esa localidad, en 1955, las represalias francesas que siguieron lograron polarizar totalmente a la población argelina. El Congreso del Sundam de 1956
un congreso clandestino, ¿no? Reestructuró clandestinamente el FLN, o FLN, que desplegaba sus mayores esfuerzos en el plano internacional. La batalla de Argel, bueno, conocida por el film, ¿no?, de Gillo Pontecorvo, lanzada el 30 de septiembre de 1956, llevó la lucha a un escenario urbano que para 1957 la contrainsurgencia francesa dominaba la urbe. El efecto moral entre la población francesa y la opinión mundial fue contundente. Bueno, un mapa de los distintos sectores, ¿no?, llamados wilayas, ¿no?, en que se dividía la resistencia del FLN y las actividades militares. Bien, y bueno, algunos episodios funestos, ¿no?, de la guerra de independencia. Fotografías de la combatiente argelina, pero también de las mujeres, ¿no? Soleja Oday, hija de un rico terrateniente de la región berberófona de Genoa. Genoa, madre de 5 hijos, tras la ejecución de su marido y uno de sus hijos, se unió al FLN, pasando a dirigir la resistencia armada en Shershel, ciudad de la que hemos hablado. Luego del desmantelamiento de la red de esta ciudad, huyó al Maquis, donde se reunió con sobrevivientes de la huelga estudiantil de 1956. Capturada en octubre de 1957 y fotografiada esposada en un vehículo, fue torturada durante 10 días sin éxito, y luego fue arrojada desde un helicóptero al monte y enterrada por un campesino. Su cuerpo solo sería recuperado en 1984. Obviamente todas estas estrategias y tácticas de contrainsurgencia de los que los franceses aplicaron en Argelia dejaron su huella aquí a través de la misión militar francesa, por supuesto, en lo que sucedió en nuestro país, ¿no?, en el periodo del proceso. Bueno, la independencia. Desplazada la lucha a las fronteras con Tunisia y Marruecos, el golpe militar del ejército colonial francés provocó en 1958 el fin de la Cuarta República y el ascenso de Gaulle. Rechazado su programa reformista por el FLN, para 1959 de Gaulle comienza a hablar de autodeterminación, y para 1960 de Argelia Argelina. Tras el referéndum independentista del 8 de enero de 1961, la creación de la organización terrorista OAS y el fallido golpe militar del 22 de abril contra De Gaulle sellaron la suerte de la Argelia colonial. El gobierno provisional argelino fue convocado a Evian, en Suiza, a negociar la independencia. Tras la firma del cese al fuego el 18 de marzo de 1962, sobreviene un periodo de caos y violencia en que se produce la emigración masiva de los europeos. Al mismo tiempo, 3 millones de campesinos recluidos desde 1960 en campos de concentración afluyen desposeídos a las ciudades. El punto más áspero de las negociaciones trató sobre la posesión del Sáhara argelino, donde en 1956 se habían hallado grandes yacimientos de gas y petróleo. La segunda ronda de negociaciones de Gaulle finalmente cede, cede los territorios saharianos. El 5 de julio de 1962, a 132 años justos de la toma del Palacio de la Casbah en Argel, se declara entonces la independencia de Argelia. Y una fotografía de Philip Jones Griffiths de la Casbah de Argel, en 1962, Gloire à nos martyrs, gloria a nuestros mártires, dibujan los niños aquí en las paredes de la Casbah. Bueno, Argelia independiente, vamos a llegar con lo justo, pero vamos a tratar de llegar. Bien, un mapa de la Argelia independiente, un balance, ¿no? A diferencia de los vecinos Marruecos y Tunisia, las estructuras de la sociedad tradicional argelina prácticamente no sobrevivieron, con lo que no hubo una continuidad clara de las burguesías urbanas musulmanas. Fueron entonces unas clases medias recientes, localizadas y mal articuladas, las que debieron tomar el liderazgo en la lucha por los derechos de los nativos. La resistencia de la sociedad colonial a desarticular el régimen discriminatorio les obligó a enfrentar la batalla por la independencia, compulsa que fue ganada más por una brillante diplomacia y propaganda que por la fuerza de las armas. Con todo, fue en el fragor de la contienda que se armaron las estructuras para un nuevo gobierno argelino, que quedó asignado desde su inicio por el signo militar. La carencia de un mando unificado dio forma y sentido a las facciones regionales, pero la enormidad de la tarea de construir una sociedad nueva a partir de las ruinas del régimen colonial supo justificarlas durante las primeras décadas. Sujeta entre la fervorosa reconstrucción de los fundamentos árabe-islámicos y la esperanza de justicia social depositada en el socialismo, una nación nueva se aventuraba a los peligros de la Guerra Fría. Bien, en esta foto, el ministro de Relaciones Exteriores, Abdelaziz Bouteflika, presidente que renunció hace poco, en la cuarta cumbre de los países no alineados, Bouteflika llegó a ser en 1963 el canciller más joven del mundo, con tan solo 26 años. Es indudable que gran parte del éxito del FLN en la lucha de liberación argelina y la posterior estabilización del país radicó su brillante equipo diplomático, que supo mantener astutamente una equidistancia con los dos superpoderes, mientras rehacía pragmáticamente su relación con Francia, que perseguía una política semejante de equidistancia, tiempo que el país obtenía prestigio por su apoyo a las luchas y al desarrollo de los demás países africanos. Ben Bella. Al cabo de las conversaciones de paz, se desató el conflicto al interior del FLN. Ben Youssef Ben Hedda, jefe del gobierno provisional argelino y sucesor de Farhat Abbas, debió ceder el poder a Ahmed Ben Bella, jefe del Estado Mayor, apoyado por Houari Boumediene, comandante del Ejército del Oeste. Ben Bella bregaba por la aplicación del programa de Trípoli de orientación nacerista. La Kabilia
Belkacem Krim y Boudiaf formaron un grupo de oposición. El 25 de septiembre de 1962, la Asamblea Constituyente proclamó la República Democrática Popular de Argelia. Pronto Ben Bella instituyó el sistema de partido único, entronizando un nuevo FLN enteramente de su cuño, y los sindicatos fueron prontamente dominados. Identificando el campesinado como motor de la revolución, se lanzó una reforma agraria, expropiándose las tierras de los colonos y concediéndosela a los campesinos en autogestión. Pero la falta de capital y de personal calificado determinó el fracaso de este modelo de autogestión. En 1963 y 64 se desató una guerra con Marruecos que reclamaba los territorios del Sáhara ricos en minerales que los franceses habían anexado en 1952 a Argel, los territorios estos. La guerra permitió a Ben Bella sostenerse un tiempo más mientras arreciaba la oposición. Y aquí lo tenemos a Ahmed Ben Bella, brindando una locución a la prensa y la señal de radio oficial del Reino de Marruecos en Oujda, en Marruecos, en marzo de 1962. La propaganda radiofónica era una herramienta central de la estrategia nazarista. Ben Bella, Boumediene y Mohamed Haidar, la llamada camarilla de Oujda, están planeando entonces su retorno a Argelia para arrebatar el poder al gobierno provisorio, con el apoyo de las fuerzas de la Armée de Frontières, el ejército de las fronteras, que no había sufrido el desgaste de la guerra de la independencia, y los guerrilleros de la Wilaya 5, Orán y la Ciudad Autónoma de Argel, se impusieron al resto de las wilayas y derrocaron al gobierno provisorio. El ciclo de Boumediene. En 1964, Ben Bella había comenzado a perseguir a la oposición, ejecutando a Mohamed Shabani, terrateniente de Biskra, y deteniendo a Hossein Eid Ahmed, líder de la Kabilia. Luego intentó limitar el poder de su sostén, Houari Boumediene, pero cuando quiso despedir al aliado de este, el canciller Abdelaziz Bouteflika, se puso en marcha el golpe en su contra, materializado el 19 de junio de 1965. La milicia privada de Ben Bella, la ANP, fue disuelta. Boumediene, con ser un antiguo aspirante a religioso, morigeró el carácter islamista, socialista y agrario de su predecesor. En 1967, las rentas petrolíferas superaron el resto de las exportaciones, por lo que al introducirse el primero de los planes quinquenales en 1970, se encontró conveniente financiarlo con la nacionalización del petróleo en 1971. La industrialización de Argelia avanzó rápidamente, así como progresó la educación primaria, la arabización de la población y la construcción de mezquitas, todo junto. En cambio, la producción agrícola se estancó pese a la moderada reforma agraria de 1970-84. El ciclo de Boumediene se cerró con su fallecimiento el 27 de diciembre de 1978, luego de lo cual Chadel Boudjedid fue elegido el 7 de febrero de 1979 como su sucesor. Y aquí lo tenemos a Anwar Sadat, Houari Boumediene y Mohamed el-Ghazzafi reunidos en Trípoli. Se aprecia el detalle del mosaico romano tras el 8 de mayo de 1972. Un reformista magrebí. Benjedid era el candidato de compromiso entre el renovador Yahyaoui y el tecnócrata Bouteflika, que se disputaban la herencia de Boumediene. Debía enfrentar primero la explosión demográfica que había duplicado la población desde la independencia, multiplicando la población urbana y creando un inmenso déficit de viviendas. Por lo pronto, el conflicto con Marruecos, provocado por el reconocimiento argelino de la República Saharaui en 1976, pudo ser trabajosamente reparado para 1988. La década estuvo signada por la caída del precio del petróleo y la creciente necesidad de importar alimentos, la década del 80. Mientras aumentaba el desempleo juvenil y una política social extendida no lograba detener el crecimiento poblacional cada vez mayor. La imposición de las primeras medidas de austeridad desataron las protestas callejeras de 1988 cruentamente reprimidas. El presidente Benjedid entendió la necesidad de reformas políticas entonces y planteó una reforma constitucional que habilitaría tras su aprobación al año siguiente un régimen multipartidario. Las primeras elecciones locales libres de Argelia en julio de 1990 dieron una victoria arrasadora al Front Islamique du Salut, creado tan solo el año anterior. De izquierda a derecha se encuentran sentados Abdelaziz Bouteflika, Houari Boumediene, Chadel Benjedid y Ahmed Ben Bella en 1965. Islamismo y berberismo. En el invierno de 1979-80 se desató una protesta del 25% de estudiantes monolingües de la Universidad de Argel que reclamaron una revisación total del currículum. Esto tiene que ver con lo nuestro, ¿no? También sus demandas les fueron concedidas y toda una generación de docentes francófonos izquierdistas fue apartada con grave daño para el nivel educativo. Este movimiento provocó una reacción en la Universidad de Tizi Ouzou, cabecera de la Kabilia. La interrupción de una conferencia sobre antigua poesía kabila en marzo de 1980 desató allí una serie de protestas que se llamó la Primavera Bereber. El auge del islamismo a partir del decisivo año de 1979 se tradujo primero en la aparición de grupos universitarios de este signo, reclamando el fin de la educación femenina. Para 1984, la influencia del movimiento logró la aprobación de un nuevo código civil que pone a las mujeres en situación de minoridad. El gobierno abría ese año una nueva universidad islámica en Constantina, al tiempo que se reconocía cada vez más el carácter bereber del pasado nacional. Asimismo, de la mano sindicalista kabirio Abdelnour Ali Yahya, nacía en 1986 el Movimiento a favor de los derechos humanos, cuya influencia sería decisiva en la apertura política de 1988. Aquí tenemos una foto del primer curso universitario de lengua tamazight,
dictado el 23 de abril en Bab el-Zoar, con la presencia de Farhad Meheni, Mustafa Benjemu y Salem Shaker, que es este que está aquí. La victoria del Islam político. El éxito electoral del FIS se asentaba sobre todo en su presencia en los barrios populares en los alrededores de Argelia y las principales ciudades, donde su público era la pequeña burguesía y sobre todo hombres jóvenes frustrados y desocupados. A medida que el ala islamista radical reclamaba cada vez más violentamente la proclamación de la República Islámica, el poder real pasaba de manos del presidente al ministro de Defensa, Khaled Nazar. Las elecciones legislativas del 26 de diciembre de 1991 dieron al FIS una inesperada victoria por el 48%, una elección de una transparencia sin precedentes. 5 días antes de la fecha anunciada de la segunda ronda de votaciones, el 11 de enero de 1992, se produjo el golpe. Yadri Ben Jedid anunció su renuncia junto con la del presidente de la Asamblea Popular. Se creaba una situación de acefalía que vino a llenar la junta del Haut Comité d'État. Se entraba así en una fase de abierta dictadura militar. Las elecciones fueron suspendidas, el 9 de febrero se declaró el estado de sitio, el día siguiente, por primera vez, combatientes islamistas reivindicaban públicamente el asesinato de 8 policías en Argel y Burj Manayel. Comenzaba así el periodo de la Sale Guerre, la Guerra Sucia, el decenio negro. Que tenemos, 25 de mayo de 1991, el FIS convocó una huelga para exigir comicios presidenciales anticipados. Poco exitosa, la huelga, sin embargo, logró inquietar a las autoridades y a la opinión mundial con el espectáculo de los llamados comandos y de los afganos, desfilando por las calles de Argel, cuya presencia anticipaba la violencia por venir. El gobierno militar. El 4 de marzo de 1992 fue disuelto el FIS, mientras sus líderes eran arrestados y sus representantes electos reemplazados. La presidencia de facto la asumió Mohamed Boudiaf, un líder histórico del FLN, regresado del exilio. Ahora Boudiaf buscaba reconciliar a los partidos políticos secularistas con el FLN mediante una campaña de lucha contra la corrupción, pero el 29 de junio fue asesinado por un guardaespaldas mientras daba un discurso. Los ataques islamistas de 1992 se concentraron en el personal de los servicios de seguridad. En 1993 comenzaron a ser atacados también profesionales y extranjeros. La libertad de prensa lograda en 1988 se redujo a su mínima expresión, mientras recrudecían los casos de torturas y represalias colectivas infligidas por el ejército. Francia, el principal socio comercial de Argelia, prefirió soslayar las violaciones a los derechos humanos y, en su temor a la propagación del islamismo, equipó a las Fuerzas Armadas argelinas y gestionó en su favor en 1994 un préstamo del FMI. Finalizado el mandato del Haut Comité d'État, ante la negativa del FLN y del partido regional Cabildo FFS, Front de Forces Socialistes, de asumir el poder mientras durara la proscripción del FIS, el ministro de Defensa, Yamin Serwal, fue nombrado presidente interino por 3 años. Aquí tenemos, manifestantes colocan un póster gigante del antiguo presidente de facto, Yamin Serwal, en la plaza de la Grand Poste, Argel, el 11 de abril de 2019. Serwal sería en aquel momento contactado para ofrecer una transición política ocupando el lugar de Bouteflika, pero este se negó. Guerra sucia. La mayoría de los grupos islamistas urbanos fueron rápidamente destruidos por las Fuerzas Armadas argelinas, pero mayor éxito conocieron los insurgentes rurales. En 1993 se formó en la región de Argel el Groupement Islamique Armé, virulenta red que agrupaba de 30 a 40 células terroristas, mientras que en el oeste del país en 1994 surgía el Armée Islamique du Salut, brazo armado del FIS opuesto al GIA, digamos, la agrupación que vimos anteriormente. El pico de la insurgencia islámica fue alcanzado en 1996, con aproximadamente 25.000 combatientes operativos. La cima del horror entre 1996 y 1997, cuando los combatientes islamistas comenzaron a masacrar aldeas enteras, aunque se ha determinado que algunas de esas matanzas fueron acciones militares encubiertas, encargadas por el gobierno militar argelino para polarizar a la población. Tanto el FIS como las Fuerzas Armadas se encontraban divididos entre conciliadores y combativos. Finalmente, una serie de partidos políticos, incluyendo el FIS y representantes de la sociedad civil, se reunieron en Sant'Egidio, Roma, bajo el auspicio de la Iglesia Católica, y firmaron el 13 de enero de 1995 un programa de reconciliación nacional reclamando el regreso de los militares a los cuarteles. Y aquí tenemos una foto famosa, el llanto de una mujer que perdió varios miembros de su familia en la masacre de Bentalha, 15 kilómetros al sur de Argel, la noche del 22 al 23 de septiembre de 1997. La foto, tomada por Hossein Saourar a las afueras del hospital de Semirli, obtuvo numerosos premios. Según testimonios, la fuerza de seguridad, lejos de intervenir, impidió la fuga de los habitantes mientras los combatientes del Shia los masacraban. Las víctimas se estiman en 400. La apertura. El general Serwal tenía otros planes. El 16 de noviembre de 1995 convocó a las primeras elecciones presidenciales abiertas, en las que obtuvo la victoria con el voto del 75% del padrón electoral, en medio de una ola de violencia iniciada en aquel Ramadán, que incluyó el asesinato de los monjes de Tiberín y del arzobispo de Orán. Se votó una nueva constitución de carácter presidencialista para Argelia en elecciones esta vez dudosas. Las elecciones legislativas de 1997, en las que apareció de nuevo el nuevo partido oficialista, Rassemblement National Démocratique, RCD, nuevo nombre del FLN, mientras que el FIS tomó el nombre de Mouvement de la Société pour la Paix, Movimiento Social por la Paz.
también tuvieron lugar en el marco de un marco de violencia extrema, debidamente amañadas. Estas elecciones tienen la violencia al RND. Serwal negoció entonces una amnistía con el líder del AIS, el grupo, digamos, insurgente. El alto al fuego entre este y el gobierno tuvo lugar el 1 de octubre de 1998. Serwal inesperadamente anunció un llamado a elecciones anticipadas en las que, por presión del ejército, él mismo no se presentaría. El candidato de las Fuerzas Armadas era Abdelaziz Bouteflika. Signos ciertos de fraude decidieron a la oposición de abstenerse a 24 horas de los comicios. El 15 de abril de 1999, Bouteflika obtenía su primera presidencia por el 74% de los votos. Aquí tenemos la foto del presidente Abdelaziz Bouteflika trasladado en silla de ruedas para votar en las elecciones legislativas del 4 de marzo de 2017. La nueva regencia. En junio de este año, Bouteflika anunció un referéndum para una ley de amnistía total para los terroristas que fue votado afirmativamente por el 98,6% de los argelinos el 16 de septiembre. El saldo de la guerra civil era ya de unos 100.000 muertos y entre 10.000 desaparecidos por las fuerzas de seguridad. Pero todos los grupos islamistas aceptaron la amnistía y los combates se sucedieron hasta reducirse a acciones reducidas en territorios marginales hacia 2002. Mientras tanto, Bouteflika retenía el puesto de ministro de Defensa, designó como primer ministro un colaborador cercano, y con la asistencia de sus colegas del clan de Oujda fue construyendo desde el Palacio Presidencial de El Muradí una base de poder personal. Lentamente los militares iban siendo reemplazados del centro de la escena para ser reemplazados por los tecnócratas, mientras una población desencantada por el mantenimiento de la censura y la represión bajo el manto del estado de emergencia ya no reconocía más el élite gobernante, sino como le pouvoir, el poder. Ni siquiera el primer ministro Ali Benflis, devenía un opositor, pudo con el apoyo del antiguo FLN imponerse al aparato del RCD de Bouteflika y sus aliados empresariales y sindicales. Bien, un manifestante sostiene una pequeña pancarta con un reclamo de no participación en las elecciones presidenciales del 12 de diciembre de 2019, en que una lista cerrada de candidatos, todos los relacionados con el partido dominante, se suma el peso de su maquinaria política. Bueno, en esta pancarta, en árabe y en francés, el árabe y el francés se entremezclan en no al voto, la le vote. La participación efectiva terminó siendo del 40%. Bueno, manifestación del martes 10 de diciembre de 2019. Final abierto, aquí cerramos. Las reformas económicas de Bouteflika, que buscaban diversificar y aumentar la productividad de la economía mediante un moderado giro por el mercado, tuvieron un éxito bastante modesto, aunque el crecimiento de la población se recuperó tras su caída abrupta en el decenio negro, hasta 2014, ¿no? Mientras los precios petroleros se mantuvieron altos. Limitado a 2 presidencias y afectado con un cáncer desde 2005, Bouteflika dio su llamado discurso de despedida el 8 de abril de 2012, en que ofreció ceder el puesto a las nuevas generaciones, pero tras sufrir Bouteflika su ACV, en abril de 2013 su hermano Said tomó el control despidiendo al general Mohamed Median, jefe desde 1990 del Département du Renseignement et de la Sécurité DRS, el servicio secreto, quien se ponía a la segunda reelección. El temido servicio secreto había sido lo único que había mantenido a los militares a raya del poder. La desarticulación del DRS en 2015 fue el fruto de un pacto entre Said Bouteflika y el jefe de Estado Mayor Qais Salah. Desde entonces los generales han vuelto a controlar el Estado de Argelia. El clan de Oujda y los hermanos Bouteflika fueron sacrificados a la Heraka en 2019, una purga, pero la tutela militar continúa. En esa purga fueron presos, digamos. Esta es la conclusión, es mano del pueblo argelino decidir su destino. Y aquí, última ilustración, L'élu, viñeta de Abdelhamid Amin, alias Nim, en que Abdelmajid Tebboune, el actual presidente, es entronizado por Ahmed Qais Salah, el jefe de Estado Mayor, mientras Abdelaziz Bouteflika sostiene un cojín y los demás candidatos presidenciales miran. Son todos gente del poder. A su lado, viñeta de Ibrahim Daoud, reclamando la liberación de Nim, el dibujante de esta viñeta. Luego de un encierro y de persecución, el 15 de julio, hace pocas semanas pasado, el caricaturista se exilió en Francia. Y bueno, por último, este es ya el final. En Algérie, c'est toujours le peuple qui écrit son histoire. En Argelia es siempre el pueblo el que escribe su historia. Bueno, fue, digamos, un recorrido rápido, ¿no? Relámpago. Pero bueno, creo que no hay tiempo para preguntas, lamentablemente. Espero que les haya gustado, simplemente. Por supuesto, acá Belén les va a pasar, o en realidad les voy a pasar yo mi email para los que quieran hacerme preguntas, como gentileza, porque lamentablemente no hemos tenido un tiempo para hacerlo. Se los paso por el chat. Y les voy a pasar también la presentación para que puedan después verla con mayor detenimiento. Les voy a pasar un link. Bueno, Federico, muchísimas gracias por esta gran presentación. Fue un gran flash, digamos, ¿no? Porque realmente fue muy completa, así que te felicito y agradezco mucho esta participación y la presencia de los que aquí están. Bueno, lamentamos no tener tiempo para preguntas. Ahí creo que Guadalupe escribió algo en el chat.
Bueno, dice excelente, varias pistas para seguir indagando. Muchísimas gracias, Guadalupe. Muchas gracias. Y bueno, sobre todo Federico. Así que bueno, ahí tienen, lamentablemente no tenemos tiempo para poder llevar a cabo un momento de discusión y sección de preguntas, pero sí, Federico está abierto, por supuesto, a que le envíen cualquier consulta por mail y muy gentilmente nos ha brindado esta gran información, este gran trabajo que ha hecho para que quienes quieran consultarlo puedan hacerlo por medio del link. Así que les agradecemos muchísimo su presencia. Hoy es el anteúltimo día, mañana tenemos la última charla de este espacio de UNIPE virtual, con una charla sobre momias egipcias en Argentina, estudios recientes a las 15 horas. ¿Sí? Así que bueno, los esperamos como siempre. Muchísimas gracias a los que han asistido a esta gran actividad y muchísimas gracias, Federico, por tu presentación. Nada más, gracias a todos por su paciencia, por la lectura rápida, y bueno, espero que lo hayan disfrutado. Muchísimas gracias.